Listo. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Le damos la bienvenida a este taller desde la Vicerrectoría de Investigaciones, donde estará con nosotros el tallerista Alexander Montoya Prada. Vamos a ver un poco su perfil. Es sociólogo de la Universidad del Valle y especialista en comunicación y estudios culturales de la misma universidad. Cuenta con maestría y doctorado en Historia del Colegio de México. Ha sido profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Cauca desde el año 1998. Director del Grupo de Investigación Actores, Procesos e Instituciones Políticas en el periodo 2018-2020. Miembro del Consejo de Investigaciones de la Universidad del Cauca en el periodo 2015-2019. Director del Centro de Investigaciones Sociales Jurídicas y Políticas, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en los periodos del 2009 al 2010 y del 2011 al 2019. Consultor de la PNUD, Ministerio de Justicia, Agencia de Corporación Alemana. Vamos a darles la bienvenida a ustedes con la presentación de este taller, documentos e investigación. Quisiera a ustedes como asistentes, miembros de diferentes semilleros de la Universidad del Cauca, llamarlos al respeto en este taller, que por favor mantengamos las cámaras apagadas, los micrófonos silenciados, mientras el tallerista hace la presentación, para que por favor estén muy pendientes. Si alguno en el transcurso tiene alguna duda, puede levantar la mano, nos puede hacer saber para que sea, digamos, algo más interactivo. Podemos hacer las preguntas durante el taller, ¿listo? Durante la charla. Y al finalizar vamos a tener un espacio de 30 minutos para una discusión acerca de lo que se ha visto. Para que por favor estemos pendientes, de nuevo llamamos al respeto, cámaras apagadas, y le damos ya la bienvenida al tallerista. Vale, muchísimas gracias, Daniel. Bien, entonces ya hemos hecho la presentación, igual con muchos y muchas ya nos conocemos. Y bueno, lo primero es que hay un público muy diverso, hay gente de todas las carreras, de todas las áreas, o muchas, del área de salud, ingeniería, ciencias sociales, humanidades, etcétera, etcétera. Entonces voy a tratar de abarcar, digamos, diferentes niveles en ese sentido. Y también vamos a hacer un ejercicio, digamos, el ejercicio va a estar, voy ahora a introducirlo, después vamos a ir a una parte conceptual, fuertemente conceptual, yo no sé si eso de pronto aburre o asusta, pero creo que no va a ser muy aburrido, porque integra precisamente diversos niveles de conocimiento y sobre todo deja como una base conceptual, porque lo conceptual es muy importante, para mí es fundamental. Y sobre eso conceptual, voy a estructurar, y seguramente esto me tocará por fuera. Bueno, yo les abrí por ahí un Classroom, ya les mandé unas lecturas para que las tengan allí digamos, de trabajo cualitativo, con énfasis documental, digamos, básico, y después de la charla de hoy, les voy a compartir otras lecturas un poco más detalladas en términos de materiales, digamos, de la fotografía, de lo audiovisual, de la cartografía y demás, que es un poco más cercano, digamos, a lo que vamos a ver hoy. Hoy nos vamos a centrar en un texto, que es el texto de mitos, emblemas e indicios de Gisbert, un historiador, Carlo Gisbert, un historiador italiano muy conocido por un texto que se llama El queso y los gusanos. Y ahí es uno de los referentes muy fuertes del trabajo documental en historia, pues la historia, la historiografía tiene como base lo documental, pero él además en parte ayuda, digamos, a generar cambios en la manera como uno accede a los documentos. Entonces, el énfasis de esta charla, porque infortunadamente va a ser más una charla que un taller, va a estar en ese nivel, pero la parte del taller es la que les digo, estaría en un material audiovisual muy corto que les voy a hacer de 15 minutos, espero que de 15 minutos, con un ejercicio que va a ser un ejercicio basado precisamente en las diferentes áreas gruesas. Yo hice una pequeña base de datos y la depuré con los perfiles de los que aparecían inscritos, y entonces allá aparecían áreas diversas. Entonces desarrollé una matriz
que con esa matriz vamos a pasar de las preguntas de investigación hasta las fuentes y que sean fuentes básicamente de carácter cualitativo que ya voy a explicarles entonces en su carácter, por lo menos la parte gruesa. Pero lo primero es pues, la misma foto del inicio, que es muy interesante, porque es una fotografía. Infortunadamente muchas veces el material no aparece en la fechado y mucho menos los autores, pero esta foto debe ser principios finales del 19, seguramente principios del 20. Para los que no son de la Universidad del Cauca, no son de Popayán, porque había alguna gente incluso de la Universidad de Córdoba o de Córdoba. Este es el claustro de Santo Domingo y quiero llamar la atención sobre la frase que aparece encima de la puerta de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales actualmente, que era en ese momento uno de los edificios, digamos, centrales de la universidad, que además allí es donde empieza el programa de medicina y otros programas. Dice Initium Sapientiae Timor Domini. Entonces es algo así como el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios, ¿sí? Entonces, ojo con el tema de la fotografía, que además la fotografía en este caso con un texto concreto, y cómo nos acerca de una vez a un momento histórico particular de la universidad, donde a pesar de este ser un país, se supone con un carácter secular, de todas maneras la misma constitución del 86 es una constitución en nombre de Dios, y además con una cercanía muy fuerte a la iglesia a partir del concordato y posteriormente el convenio de misiones en el 87. Entonces, lo que vamos a tener aquí es precisamente una imagen de la universidad donde la idea de que eso, que el comienzo de la sabiduría está en el temor de Dios, es muy importante y que muchas veces, a pesar de los cambios históricos, seguimos, digamos, estando ligados a ese tipo de situaciones. Ahora, eso nos lleva precisamente a un nivel, voy a mostrar ahora un tema un poco formal, vamos a ver esto formal rápidamente, que lo que les digo después iría en un pequeño corto ahí sobre la desagregación. ¿Por qué esto me interesa? Porque yo sé que aquí, al menos en la lista, aparecían personas desde primeros semestres hasta profesores ya con doctorado y demás, pero sí me interesaría que nos enfocáramos un poquito antes de entrar en el detalle, digamos, de lo cualitativo y lo documental, nos metamos en esto. Es fundamental porque si ustedes vieron el programa de curso que les envié al Classroom, eso es de algún momento, hace un par de años que no había el curso documental de cualitativos 2, incluso porque estoy más ahora metido en cursos de cuantitativo, de estadística y demás. Pero aquí hay una idea que es muy importante para los que están empezando en investigación, y es que hay que tener una estructura básica, ¿no? Una estructura mínima. En ciencia política, por ejemplo, tenemos 8 cursos de investigación. Entonces, uno de ellos es cualitativo 2, que es documental, pero análisis documental, pero eso está asociado a otros niveles. Y aquí, digamos, es muy importante la idea de tener una estructura, de tener cierto proceso, cierto carácter sistemático en la manera como trabajamos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aparece un bloque primero que es el de los problemas, después los objetivos, que es la manera como operativa en que uno toma el problema y lo convierte en una tarea concreta, ¿no? Caracterizar, describir, analizar, lo que ustedes vayan a hacer. Después aparecen las unidades de análisis, que es un nivel, digamos, de desagregación ya muy práctico en términos de esos objetivos, cómo yo los desagrego en unidades mucho más concretas. Y después de allí yo paso a las variables, que las variables son la manera como yo voy a capturar la información, a buscar esa información, ¿cierto? Y darle un orden dentro de unos valores que como variables son valores pues, precisamente que varían. Y después identifico las fuentes. Entonces, esto, lo que les digo, va a estar aparte, va a estar en video corto y lo vamos a hacer a partir de un ejercicio que yo les voy a proponer allí, que va a ser eso desde las preguntas alrededor de la vida universitaria, que es lo que creo que nos une a todos y a todas, y desde allí diferentes, digamos, niveles, que va a ser el tema de salud, el tema institucional, el tema de infraestructura y el tema me metí por el tema del emprendimiento, entonces los emprendimientos de los estudiantes o de la comunidad, lo otro son procesos institucionales de la universidad, la infraestructura de la universidad y la salud física y mental
de los miembros de la comunidad, con énfasis en los estudiantes, y como fuentes he priorizado las redes sociales. Entonces, como una buena fuente de información, pero que debe ser observada, criticada y demás, crítica en términos de hacer un elemento, desarrollar un elemento muy importante, que es lo que se denomina la crítica de fuentes. Entonces, desde allí lo vamos a hacer. Entonces, para que desde ese ejercicio tal vez ustedes empiecen a mirar las redes sociales, no solamente como una fuente, digamos, de información, de socialización, sino que se entienda también como un medio para hacerse preguntas de investigación. Por ejemplo, si yo pertenezco, yo que sé, al área de salud, ¿cómo me puedo preguntar, cómo puedo desarrollar una pregunta alrededor de lo que sé, de cuál ha sido la calidad de la salud, las condiciones de salud de los miembros de la comunidad de la Universidad del Cauca en época de pandemia, ¿cierto? Y después definir un objetivo, ¿no? Caracterizar las condiciones de salud de la comunidad universitaria durante el periodo de pandemia, y después empezar a trabajar sobre unidades de análisis, sobre, yo qué sé, por lo menos la salud física, digamos, el tema físico y el tema mental, si lo podemos dividir en esos dos niveles un poco digamos, formales, y después entrar en variables, por ejemplo, desde la salud mental, qué tipo de patologías hay, en qué tipo de patologías, y entrar, yo qué sé, en temas de ansiedad, de depresión, o cualquier tipo de patología que uno pueda establecer. Y les digo las fuentes, puedo utilizar el Facebook, puedo utilizar Instagram, utilizar el Twitter, cada uno además sabe que ese tipo de fuentes tienen características muy distintas, ¿no? El Instagram es como más light, más reposado, el Twitter es una batalla completa, muy agresiva, el Facebook está ahí como en la mitad, habría que ver también, por ejemplo, los estados en los WhatsApp también, que pueden ser una fuente. Entonces, eso, que quisiera yo que ese ejercicio que vamos a hacer eso posteriormente, después de esta sesión que se lo enviaré, tenga como esas características y puedan ustedes eso como estudiantes, sobre todo los estudiantes y la gente que está apenas, estamos en proceso de formación desde los semilleros, tengan acceso a este tipo de elementos, y en este caso una matriz. No todo el mundo utiliza este tipo de matrices y pueden ser bastante útiles, y por eso se llama eso, una desagregación analítica, porque es la manera como yo paso desde preguntas de investigación a el acceso directo a las fuentes. Entonces, el énfasis en que voy a hacer ese ejercicio va a estar muy ligado a el tema de las redes y la vida universitaria, ¿sí? Entonces, ese es como en principio lo que les quería decir. Es decir, que este es el punto de llegada, pero el punto de partida es un poco distinto. El punto de partida va a ser mucho más de carácter teórico. Y esa teoría, seguramente algunos conocen el texto, son mitos, emblemas, indicios de Ginzburg, y es muy interesante porque lo que hace aún es en secuencia empezar a contarle un poco de dónde sale ciertas formas del trabajo deductivo e inductivo, el tema de la capacidad y las posibilidades de generalizar, sobre todo en ciencias sociales, pero como vamos a ver, incluso nos vamos a meter mucho en el tema de la salud, de la medicina, pero también, por ejemplo, de la filología. Y me interesa en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes están acá en esta charla, en este taller, es porque tienen preguntas de investigación que quieren resolver. Hay preguntas que tienen. Entonces, el asunto es cómo yo puedo acceder desde diferentes niveles a información y a procesar esa información a partir de las preguntas que yo me hago. Entonces, lo primero puede ser la pregunta. Ojo, porque de todas maneras la investigación no necesariamente es lineal. No es que yo arranco la pregunta y termino, yo qué sé, con las fuentes o la metodología. La investigación para mí tiene más un carácter, si se quiere, circular, o a veces espiral, en el sentido de que uno puede entrar de diferentes maneras. Uno puede entrar por la pregunta, pero también a veces para nosotros es más fácil a veces entrar por el objetivo. A veces es más fácil que nosotros nos preguntemos o definamos, por ejemplo, yo qué sé, caracterizar la población de estudiantes de la Universidad del Cauca en el periodo 2010
2020, ¿no? Entonces decimos que es una caracterización, vamos a caracterizar, ponemos una población concreta, en este caso de estudiantes, por ejemplo. Sabemos que en la Universidad del Cauca le ponemos un periodo, 2010-2020, ¿sí? Entonces ahí ya hay una serie de elementos básicos. Pero también podemos entrar de otras formas. Por ejemplo, a veces algunos tienen más el interés en lo conceptual, entonces entran por preguntas o por niveles muy de lo conceptual o por temas más metodológicos, más técnicos, ¿cierto? Entonces a veces uno también entra por ahí. Entonces, lo primero es que uno puede entrar de diferentes maneras a la investigación y lo que hay que tratar es de darle ya una unidad de conjunto para que tenga, digamos, cumpla con unos requisitos básicos que son los que componen a la investigación. En ese sentido, pues, yendo aquí al texto de Gisbert y a Morelli, lo de Morelli es muy importante y muy interesante para el tema de la imagen, que es en parte lo que creo que estaba ahí publicitado en la presentación sobre esta convocatoria, y es el tema de la imagen y de otras fuentes para la investigación. Y Morelli, me adelanto, de una vez hago el spoiler, Morelli es un médico. Entonces, ojo con esto, porque es el tema de la medicina y cómo desde la medicina se empiezan a establecer ciertas formas de lectura, por ejemplo, en este caso del arte. En el caso de Morelli, empieza a generar en el siglo XIX, empieza a generar una forma de crítica de arte que está, ojo con esto, centrada en los detalles. La clave es el detalle, la clave es lo pequeño, lo que en lo demás no se fija. Entonces, cuando él plantea esta manera de datar, por ejemplo, o de validar el autor de una obra, lo que dice es no hay que fijarse en lo grande, sino que hay que fijarse en lo pequeño, en el detalle, porque en el detalle es donde está la maestría en la técnica, ¿sí? Y lo falso en las imágenes está precisamente cuando los que quieren imitar no saben imitar el detalle. Entonces, ojo con eso porque es muy importante. Es decir, la idea de que en el detalle, digamos, hay la posibilidad de encontrar las diferencias. Y esto nos lleva precisamente, lo que les presenté ahora en ese cuadro, a detallar, por ejemplo, el carácter de las variables. Es decir, en las variables que hacen que yo pueda determinar si soy de cualquier carrera, puede ser del tema de arte, pero también si yo estoy por ejemplo, y yo tengo aquí un énfasis, por ejemplo, en esta presentación, que es parte del énfasis de mi carrera y de mi formación y de mi trayectoria, que está muy ligada a la parte de criminalidad. Incluso al final les advertiré que para la gente sensible van a haber algunas imágenes un poco bruscas, porque son muy sensibles. Entonces, alrededor, por ejemplo, de los perfiles, en términos de la delincuencia, en términos de la criminología y perfiles físicos concretos. Y en ello, precisamente, se va el detalle. En ese sentido, por ejemplo, lo que propone Morelli es hay que ver el detalle. En este caso, si ustedes ven en el detalle aquí, el detalle está, por ejemplo, en cómo los pintores pintaban las orejas, ¿sí? Entonces, si es Bonifacio, si es Bellini, si es Botticelli, ¿cierto? Si es Mantegna. Entonces, aquí hay un tema muy importante y es lo primero que uno uno de los primeros ejercicios que uno tiene que hacer cuando va a trabajar con información visual o audiovisual, ¿cierto? O de cualquier carácter, por ejemplo, en planos o en dibujos arquitectónicos o en cualquier, piensen ustedes desde sus trabajos que les interesaría. Por ejemplo, hay gente de biología. Entonces, ustedes saben que eso en la biología, tener ciertos rasgos particulares, yo qué sé, de un virus, estamos en momentos de virus, puede dar, digamos, las particularidades, por ejemplo, del tipo de la manera como puede contagiar o la escala. Entonces, siempre vamos a trabajar mucho sobre el tema del detalle. Y el detalle, por ejemplo, en el caso de las imágenes, en este caso de Morelli, está muy ligado a poder determinar si una obra es falsa o no lo es. Entonces, pero la clave aquí es que empieza a trabajar en el detalle, que es lo que otros no han determinado. Entonces, ojo con esto, porque en esos elementos es que se hace la diferencia. Incluso a pesar de que él genera todo un diseño de cómo hacer la interpretación, incluso termina siendo marginado, ¿cierto? Hay un ejemplo
para los de salud, lo que yo utilizo o para todo el mundo, que es, bueno, de nuevo, son temas un poco bruscos por si tienen alguna sensibilidad. Cuando se empieza a determinar en el siglo XIX cómo se puede, lo que se afectar una bacteria, por ejemplo, a un individuo. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Que, por ejemplo, los médicos, si ustedes ven precisamente pinturas del XIX, dibujos del XIX, imágenes, fotografía, porque ya había fotografía en el XIX, muchos, el mismo traje que tenían, era un traje digamos, de uso cotidiano, no había mayor lavado, no, dicho, no había lavado de manos, a propósito de las manos, no había lavado de manos. Y, por ejemplo, ¿qué pasaba? Habían médicos que hacían necropsias y después con esas manos, sin lavarse, iban y hacían tactos, por ejemplo, vaginales a mujeres que estaban en embarazo. Y eso lo que terminaba creando era una altísima morbimortalidad entre las mujeres que estaban en gestación. Y quien propone que hay que lavarse las manos es tratado como loco y termina en un psiquiatra. Entonces, fíjense lo que ahora nos parecería absolutamente normal y que nadie, bueno, muy poco estarían en contra de lavarse las manos, antes no aparecía. E incluso el que lo propone termina asumido como tildado de loco. Entonces, Morelli le pasa un poco algo así, termina siendo marginado porque lo que termina es acusado de positivista. Gente de las ciencias sociales, del derecho y demás, saben muy bien que esas acusaciones son muy fuertes, ¿no? Entonces, el ser acusado de positivista lo que hace es darle como una especie de carácter marginal a lo que él ofrece, pero lo que está estructurando allí es precisamente la noción de que deben existir una tipología, y ojo con eso, la noción de tipología, ¿cierto? Por eso es que cuando uno define como objetivo tipificar es tan importante, las tipologías son fundamentales, en el sentido de que uno lo que va a determinar es precisamente, va a ordenar la información, ojo, va a ordenar la información y sobre esa información va a definir que tiene unas características, que tiene unos tipos y va a clasificar, ¿sí? Eso en las ciencias naturales es como muy evidente o en ciertas disciplinas, pero en otras no tanto. Entonces, como el público aquí es como tan diverso, quisiera hacer como el énfasis en esos niveles. Las tipologías son muy importantes. Entonces, lo que él, por ejemplo, Morelli va a hacer es, mira, que hay una clasificación del tipo de manos y de acuerdo a ese tipo de manos, yo voy a establecer un conjunto de rasgos. Entonces, sobre esos rasgos es que yo voy a decir que una obra es original o no. Pero ojo, porque esto es eso, siglo XIX, y en este momento aparecen, digamos, ciertas formas de hacer ciencia que requieren de eso, de entender el detalle en esos niveles. Otro referente va a ser precisamente Sir Arthur Conan Doyle. Y de nuevo estamos hablando de un médico. Entonces, es un médico, Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock, de toda la obra de Sherlock Holmes, ¿cierto? Es un médico y también define esto. Es un error capital el teorizar antes de poseer datos. Aquí hay toda una discusión epistemológica para los que la quieran dar, pero aquí hay un punto claro. Es un error capital el teorizar antes de poseer datos. Insensiblemente uno comienza a alterar los hechos para encajarlos en las teorías, en lugar de encajar las teorías en los hechos, ¿sí? Entonces, este es digamos, un paso muy importante, porque es un tema de lo que vamos, de lo deductivo y lo inductivo, ¿sí? Es decir, de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general. Entonces, ahora habría que un poco contradecir a tirar Arthur Conan Doyle, y bueno, no es de A a B solamente o de B a A. Es un tema, digamos, recíproco, en el que los dos niveles empiezan a juntarse, empiezan a conectarse, y desde ese nivel, entonces, la teoría se basa en lo empírico, pero lo empírico también ayuda a construir, ayuda a ajustar, ayuda a reformar lo teórico. Entonces, ese también es un elemento muy importante que uno debe tener, pero si se fijan, también hay un elemento, digamos, que es fundamental, y es esa referencia de lo empírico. Es decir, muchas veces lo que había era la teoría aislada, ¿cierto? Sin esa referencia a lo empírico. O también algunos lo que privilegiaba era lo empírico nada más, sin tratar de ir más allá de la casuística, ¿sí? O del caso en particular. Aquí lo que hay en este momento en el 19, que es lo que nos sigue marcando, o sea, escogí esta exposición, esta presentación, porque precisamente lo que muestra son estos niveles de conexión
que hay entre lo empírico y lo teórico y cómo eso nos va a brindar precisamente buena parte del fundamento de la manera como nosotros nos preguntamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno tiene un énfasis solamente eso, por ejemplo, en lo teórico o solamente en lo empírico y no hay esa conexión en los dos niveles? ¿Sí? Eso, la discusión, sobre todo en ciencias sociales a nivel epistemológico, es muy fuerte. Pero si ustedes, por ejemplo, uno de los casos que aparece en las obras de Sir Arthur Conan Doyle es precisamente cuando le llega una oreja en una caja. Y entonces él lo que termina precisamente mostrando es que a través de las características que tiene la oreja, cierto, que dice son muy particulares, termina encontrando a qué línea familiar pertenecía esa oreja dentro de un grupo, ¿sí? Entonces, el tema del detalle que ahorita nos parecería demasiado evidente, demasiado básico, resulta que eso no es realmente algo que aparezca, digamos, de la nada, que surgió de la nada, sino que hace parte de este proceso, que también es esa línea que hay en el siglo XIX, que está muy ligada a eso, a la investigación empírica. Recuerden también Darwin, recuerden, digamos, vamos a llegar aquí a otros referentes. También desde la literatura, Edgar Allan Poe, ¿cierto? Entonces, todo el tema, por ejemplo, si ustedes ven el misterio de Mario Roger y demás, ustedes encuentran que, por ejemplo, ¿qué hace Poe, el escritor norteamericano? Empieza a construir a partir de textos, y esto en una línea, digamos, más del carácter, de la noción del trabajo documental, de los documentos más tradicionales, es la prensa, y cómo desde la prensa empieza a recuperar información, a sistematizar esa información y a tratar de responder unas preguntas. En este sentido, y esto es muy importante, hay que tener esas preguntas para poder avanzar sobre la información. Es decir, si uno no tiene una pregunta concreta, es un poco difícil que la información, digamos, que uno está recuperando, por ejemplo, desde la prensa, en el caso de Poe para ese texto, que desde la prensa no le esté tratando no le pueda responder. Y eso se construye precisamente a partir de las variables. Yo tengo unas preguntas, ¿cierto? Desde esas preguntas construyo defino unas unidades de análisis y desde esas unidades de análisis pienso en unas variables. Entonces, esas variables me van a hablar a mí de diferentes niveles. Por ejemplo, en algunos de los trabajos que he hecho de consultoría, hemos trabajado mucho con prensa para determinar, por ejemplo, procesos de epidemiología de la violencia concentrados, por ejemplo, en el homicidio. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Va a la prensa y a la prensa le pregunta. ¿Qué le pregunto yo a la prensa? Yo le pregunto dónde ocurrió el hecho, a qué horas ocurrió el hecho, quiénes estaban involucrados, por ejemplo, como víctimas y victimarios, que por lo demás es difícil porque a veces la víctima, el que iba a ser la víctima se convierte en victimario o al revés. Sí, yo me pregunto, por ejemplo, los perfiles de los individuos, qué edad, qué sexo, qué ocupación, si tenían antecedentes o no, qué tipo de arma estuvo involucrada, ¿sí? ¿Cuál fue el móvil? Entonces, no es que yo lea la prensa porque sí, sino que yo tengo que hacerle un conjunto de preguntas. Van a cambiar además las preguntas si yo lo hago, o un poco van a cambiar si yo lo hago sobre un caso particular, individual, así yo lo hago pensando, por ejemplo, en hacer un ejercicio de epidemiología del homicidio en Popayán en los últimos 5 años. Entonces yo tengo que pensar un elemento, digamos, más macro, una estructura macro. Tengo que pensar, por ejemplo, en bases de datos, ¿sí? Aquí se supone hay también gente de ingeniería de sistema, electrónica, automática, por ejemplo, y yo ahí tengo que pensar en sistematizar la información. Entonces, yo la puedo procesar, de economía, yo puedo procesar lo que sea en SPSS, puedo hacer un archivo plano, pero también puedo hacer, por ejemplo, una estructura, yo qué sé, en SQL, que yo trabajé hace mucho tiempo, y entonces yo tengo una estructura, digamos, que no es lineal, sino que yo tengo son estas ramificaciones que están, por ejemplo, asociadas a teoría de redes. Entonces, si se dan cuenta, yo ya empiezo a tener las variables y a relacionar las variables en múltiples niveles. Entonces, dependiendo de esos niveles, yo puedo generar variables dependientes, variables independientes. Es decir, la A que determina B o B determina A, pero también puedo hacer análisis multivariable. ¿Sí? Entonces, fíjense dónde llego, parto de un nicho, digamos, muy básico de esas preguntas asociadas a las variables, y lo voy complejizando. Y yo lo puedo hacer con la prensa, como lo hacía, por ejemplo, eso.
pero también lo puedo hacer, por ejemplo, a través de la fotografía, ¿sí? Perdón de nuevo el énfasis, yo sé que a veces a la gente de estos temas les pega un poco, pero le incomoda un poco, pero por ejemplo, yo mi trabajo de pregrado en sociología lo hice con expedientes del Tribunal Superior de Ibagué, de la Sala Penal, ¿cierto? Y que fue un trabajo histórico en un municipio en Tolima, casi 90 años, y yo trabajaba con esos expedientes y ahí había, por ejemplo, muchas de las fotografías de levantamiento, por ejemplo, de los cadáveres, incluso en la década de los 50, 60. Entonces, yo tengo ahí, desde la fotografía, una cantidad de información que me está brindando, digamos, sobre la escena donde se produjo el crimen. Pero yo después puedo tener, por ejemplo, el protocolo de necropsia y en el protocolo de necropsia tener información adicional, por ejemplo, del tipo de heridas, de la localización de las heridas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es material que son imágenes, pero que esas imágenes a mí me están brindando información y me están brindando información que además yo puedo triangular. Sí, es decir, el tema de la triangulación es muy importante. Entonces, lo que tenemos en el caso de Morelli son rasgos, ¿sí? Cuando lean el texto, espero que lo lean porque es muy interesante, el de indicios. Yo tengo los rasgos y después de los rasgos que tengo con Morelli, con Holmes, con Sherlock Holmes, yo tengo indicios. Y después va a aparecer un tercer nivel, que es otro médico, ¿sí? Entonces, Morelli médico, Sir Arthur Conan Doyle médico y Sigmund Freud médico. Y con Sigmund Freud yo voy a tener es básicamente síntomas, ¿sí? Voy a tener mucho más, para los que conocen la obra de Freud. Tengo mucho más, pero sobre todo voy a tener síntomas, pero eso está asociado, por ejemplo, a un conjunto de gestos, a un conjunto, digamos, de elementos que son inconscientes. Y ahí vemos lo que es, lo que es nombrado, lo que es manifiesto, ¿cierto? Y lo que es inconsciente. Entonces, también, ojo con eso, ¿sí? Lo latente y lo manifiesto son muy importantes allí, porque muchas veces lo que vamos a encontrar, sobre todo en la obra de Freud, es precisamente eso, los dos niveles que hay, por ejemplo, en lo que aparece como lo manifiesto, como lo dicho, como lo expresado, y lo otro que es lo latente, lo que está detrás de lo que se dice. Y ojo porque nosotros también con eso operamos constantemente. Nosotros operamos constantemente con eso de qué era lo que usted quería decir que no dijo, por ejemplo, en las charlas o en las discusiones personales. Y eso en buena parte va a salir de aquí, es decir, de Freud, ya había unos antecedentes, pero es el que consolida muchos de estos conceptos, que son conceptos que terminan enraizados en la vida cotidiana y terminan en la vida cotidiana pensando en eso. Yo era inconsciente de lo que dije. Y ojo porque esto nos pone en un nivel muy importante y es que nos baja de esa idea de que somos dueños de nuestra verdad, que somos dueños de nuestra mente. O sea, Freud nos pone en una encrucijada muy interesante porque nos termina metiendo en la idea de que lo que hacemos no siempre es consciente, no siempre lo que nosotros expresamos en términos reales, sino que hay algo inconsciente que nos mueve, incluso los olvidos, ¿cierto? Todo lo que él trabaja desde psicopatología de la vida cotidiana, por ejemplo, en términos de la estructura de lo nombrado, pero que también lo que se oculta. Y eso donde lo encuentra él, precisamente en el tema de los sueños, ¿cierto? Entonces, la interpretación de los sueños es eso. O sea, lo que antes aparecía, por ejemplo, bueno, y sigue apareciendo, ¿no? O sea, alguien le dice, no, es que yo qué sé, me raspó la mano derecha, entonces porque me va a llegar plata o cosas de ese estilo. Por ejemplo, a propósito de la literatura, si ustedes leyeron Crónica de una muerte anunciada, si se acuerdan, Santiago Nazar sueña que lo están cagando los pájaros, ¿cierto? Y empieza, y eso, lo dice así porque además García Márquez, ¿no? García Márquez era muy explícito, ¿no? Estaban cagando los pájaros. Y entonces, cuando sueña eso, buena parte del relato se construye a partir de allí, pero lo que trae precisamente Freud es, mire, hay un tema de la adivinación y la interpretación que se ha hecho tradicionalmente, pero lo que hay aquí es realmente un elemento que es un elemento, digamos, consciente del mundo de la vigilia, ¿cierto? El mundo de estar despierto, y después hay un mundo del onírico, un mundo del sueño, y lo que hay aquí es la conexión de los dos niveles, ¿sí? Entonces, también, si estamos pensando, por ejemplo, cómo interpretamos las imágenes,
muchas veces las imágenes, sobre todo, por ejemplo, las imágenes publicitarias, están muy ligadas a tratar de eso que es consciente, inconsciente, volverlo consciente, ¿no? Es decir, esa idea de que yo tomo, y es allí donde lo atrapan a uno, la publicidad, y es que lo atrapa cuando van directamente a lo profundo de la psiquis y le arranca a uno eso que uno quiere ver y como lo quiere ver, y se lo plantea dentro de una imagen y se lo vende. Ojo, eso opera en múltiples niveles, ¿sí? Yo lo que quisiera es, esto que vamos diciendo, vayan pensándolo ustedes dentro del tipo de trabajos que ustedes hacen, ¿cierto? En cualquier nivel. O sea, si es un tema de ingeniería, si es un tema de derechos, si un tema de salud, ¿qué hace? ¿Cómo se construyen, por ejemplo, eso? Yo qué sé, en ingeniería, ¿no? Son ingenieros civiles. ¿Cómo a la gente nos venden? Voy a ser básico desde mi ignorancia, pero por ejemplo, si se dedican a construir viviendas, por ejemplo, no, la especialidad de la del Cauca son vías. Entonces, como cuando nos muestran cómo van a construir las vías, las llevamos para la 5G, nos construyen un relato que es un relato de la imagen, ¿sí? Y ese relato de la imagen es muy importante, porque con eso es que la gente dice, sí, vamos a pagar la valorización, o si es importante el peaje, o si lo que... Ustedes allá en Ingeniería Civil están preocupados, yo qué sé, por la carpeta asfáltica, o el taludo, yo qué sé, cosas de ese estilo, pero hay un tema de la construcción de la imagen, ¿ya? O precisamente en el nivel profesional, ¿cómo hacen para los que son estudiantes? Le venden un tipo de imagen particular a sus padres. Yo voy a ser exitoso porque voy a ser de tal o cual manera, y se construyen un relato y se construye una imagen, ¿sí? Que por lo demás eso, lo que les digo, que el ejercicio que haremos, que les enviaré, va a estar muy ligado, por ejemplo, a las redes sociales, porque en las redes sociales hay precisamente una construcción de la imagen, y muchas veces una construcción de la imagen desde el deseo, ¿sí? Es decir, desde el filtro y desde el eros. En Freud existe eso precisamente, hay una diferenciación entre eros y tánatos muy marcada, y el eros como la pulsión de vida. Y dentro de esa pulsión de vida, yo creo que uno de los más evidentes es precisamente el tema desde las redes sociales. Hay una noción permanente de vender ciertas formas, digamos, que son que muestran el disfrute de la vida, que muestran las ganas de vivir, que muestran la belleza, que muestran este lado estético. Ahora, no todo el mundo es así, ¿no? O sea, hay gente por ejemplo, ahora yo solamente tengo una red social que es Instagram, y en Instagram en estos días me llegó la invitación de la novia de uno de los muchachos que mataron en Ibagué. Sí, yo la acepté, y lo que empezaba a aparecer constantemente en la red de esta jovencita era ella llorando, ella deprimida, ella diciendo, vivo por ti aunque estés muerto, y eso, también eso hace parte de una construcción, digamos, que está entre esta pulsión de muerte y esta noción de la vida. Entonces, estás muerto pero vivo por ti, y se construye un relato alrededor de eso. Entonces, recapitulando hasta ahí, entonces tenemos tres niveles: Sherlock Holmes, los indicios, y Arthur Conan Doyle; tenemos el tema de los rasgos en Morelli, y tenemos el tema de lo inconsciente de los síntomas en Freud. Ojo con eso, por ejemplo, para los de ingenierías, los que trabajan en electrónica, sistemas, por ejemplo, el tema de la identificación a través de los rasgos faciales, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que hay detrás del algoritmo? Lo que desarrollen para eso, supongo que es un algoritmo. Pues me imagino que es un tema de encuentro los detalles en el rostro. ¿Se acuerdan que eso nos lo está pidiendo ya un montón, con las prohibiciones legales que hay, demás, las restricciones? Recuerden que uno quería abrir, hace un rato abrí Neki le decía uno que le quería tomar los rasgos de la identificación facial. ¿Y qué es detrás de eso? El detalle, es la noción del detalle. Y ya llegaremos a eso de nuevo. ¿Qué es lo que hay también entonces? Los tres son médicos. Y dentro del tema de la medicina hay un elemento que es fundamental. El elemento clave dentro de la medicina es que es uno, y yo sé que a veces a los médicos no les gusta esto, por la idea, la noción de ciencia. Efectivamente es una ciencia, pero una ciencia con elementos muy particulares. Y es que básicamente la medicina es casuística, ¿sí? Independientemente de la intencionalidad que tengan de abarcar en general, de poder ser un conocimiento, digamos, que englobe, y con un conjunto de eso de tipologías, clasificaciones, especialidades y subespecialidades. La medicina está profundamente ligada a la casuística. ¿Por qué?
porque en buena parte lo que se hace en medicina es precisamente entender el caso en términos individuales. Y entonces, dentro de esa construcción, de esa caracterización del caso individual, ¿cuál es la fuente? ¿Cierto? Pues el cuerpo, el individuo, ¿no? Y su cuerpo. Y si ustedes se fijan, en medicina se trabaja desde la semiología. Y la semiología lo que va a buscar son, me corrigen en cualquier momento por las tonterías que diga, pero se trabaja desde los síntomas, y los signos y los síntomas. Es decir, volvemos al tema de los signos y los síntomas. Entonces, lo que hace la medicina es precisamente lograr una clasificación a partir de unas características del paciente que le permitan generar, por ejemplo, un diagnóstico y además de un diagnóstico, un pronóstico, ¿cierto? Pero eso implica que ¿qué es lo que nos hacen a nosotros? Además, ¿qué es lo que pasa mucho ahora que uno va al médico y el médico lo ausculta poquito y escribe mucho, ¿no? Entonces el médico se la pasa ya tecleando, ¿cierto? Porque ¿qué está construyendo? Una historia, ¿sí? Es una historia médica, o sea, es la historia. Y esa historia es a partir de una trayectoria, a partir de unos síntomas, de unos signos, a través también de los antecedentes, ¿cierto? Porque acuerden lo que me pidan a preguntarles, su familia tiene problemas coronarios, su familia tiene problemas neurológicos, cáncer, qué tipo de cáncer. Entonces se construye una historia, literalmente una historia, a través de la trayectoria y a través de los elementos que está brindando. Pero finalmente tiene una limitación, que es la limitación de la casuística. Pero esto, digamos, es muy importante en términos de cómo empieza uno a encontrar ciertos elementos particulares con los cuales pueda construir esa historia y pueda hacer un trabajo de deducción, pero también la base para la inducción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que aparece allí? Los que les gusta el cine o la literatura, hay un libro que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco. La película es con Sean Connery. Entonces, esta historia que aparece aquí, aparece en múltiples sociedades, y está basada en el tema de los cazadores. Los cazadores son en buena parte los que construyen la idea de un relato, ¿sí? Y de cómo a partir de los elementos parciales, de los fragmentos que tienen, los individuos pueden construir una imagen, digamos, más grande. Les quisiera leer aquí este pedazo que me gusta mucho, me parece muy interesante. Si no han leído el libro o han visto la película, véanla, ¿cierto? O lean el libro. Dice, mi querido Adson, dice Guillermo de Vázquez, que es el protagonista, Adson, que es el discípulo, durante todo el viaje he estado enseñándote a reconocer las huellas por las que el mundo nos habla como por medio de un gran libro. Alain Delille decía que omnis mundi creatura quasi libere pictura, novis est speculum, pensando en la inagotable reserva de símbolos por los que Dios, a través de las criaturas, nos habla de la vida eterna. Entonces, fíjense lo que hay allí. El tema de esto es un libro medieval, ¿no? Pues la historia es una historia medieval. Humberto Eco es de los grandes semiólogos que hay en la historia de las ciencias sociales, italiano, ¿cierto? Pero fíjense lo que dice ahí. Es decir, cómo hay el tema de los símbolos y los símbolos son los que nos permiten a nosotros la interpretación. Me adelanto un poquitito. Ustedes tienen un texto que está en latín y está en castellano. Si lo leemos el castellano, nosotros podemos reconocer claramente los significados, los significados y los significantes, aunque puede haber un elemento polisémico. Polisémico es que la misma palabra pueda significar varias cosas, pero en términos generales uno se entiende, pero cuando se va al latín uno ya tiene dificultades. Ahora, eso no lo naturalizamos, pero entonces lo que hay que tratar es, más allá de naturalizar esos elementos que hacen parte de la vida cotidiana, porque con eso es que vivimos y nos comunicamos, es también ser conscientes del carácter inconsciente que eso termina teniendo, uno. Y dos, que precisamente en términos de la escritura es relativamente reciente en términos de la humanidad, ¿cierto? Ahorita veremos parte de eso. E incluso por eso es que muchas veces tenemos el lenguaje oral es mucho más fácil de construirse que el lenguaje escrito, ¿sí? Entonces, sigo con el nombre de la rosa. Pero el universo es aún más locuaz de lo que creía Alain. Y no solamente habla de las cosas últimas, en cuyo caso siempre lo hace de un modo oscuro, sino también de las cercanas, y en esto es clarísimo. Me da casi vergüenza tener que repetirte lo que deberías saber.
en la encrucijada sobre la nieve aún fresca, estaban marcadas con mucha claridad las improntas de los cascos de un caballo, que apuntaban hacia el sendero situado a nuestra izquierda. Esos signos, porque son signos, ¿sí?, separados por distancias bastante grandes y regulares, decían que los cascos eran pequeños y redondos, y el galope muy regular. De ahí deduje que se trataba de un caballo, que su carrera no era desordenada como la de un animal desbocado. Allí donde los pinos formaban una especie de cobertizo natural, algunas ramas acababan de ser rotas, justo a 5 pies del suelo. Una de las matas de zarzamora, situada donde el animal debe de haber girado, meneando altivamente la hermosa cola para tomar el sendero de su derecha, aún conservaba entre las espinas algunas crines largas y muy negras. Por último, no me dirás que no sabes que en esa senda lleva el estercolero, porque al subir por la curva inferior hemos visto el chorro de detritos que caía a pico justo debajo del torreón oriental, ensuciando la nieve, y dada la disposición de la encrucijada, la senda podía ir en aquella dirección. Entonces, fíjense, hay un tema es con un caballo. Esto aparece en múltiples historias, caballos, camellos, etcétera, y en múltiples culturas, pero es la lectura del cazador. Miren, esta metáfora es muy importante porque finalmente los que trabajamos en investigación lo que hacemos es eso. Nosotros seguimos rastros, y rastros que a mucha gente le significan muy poco o les interesan muy poco, o, ojo con esto, no saben leer. Lo que nosotros hacemos en investigación es, uno, aprender a preguntarnos; dos, aprender a tener atención sobre ciertos elementos particulares que los demás no detectan, ¿cierto? Saber preguntarnos, saber además cómo organizarlos, cómo sistematizarlos y cómo darle una lectura. Y eso, en términos de la historia de la humanidad, en buena parte sale es del modelo de la cacería. La cacería, los cazadores, son los que empiezan a darle sentido, digamos, a esas estructuras en términos de la lectura de la información, de la manera como se organiza y cómo se le da un sentido. El otro nivel, entonces, en ese mismo, con esas mismas características, empieza a construirse precisamente sobre el escrito, ¿sí? Los que son de literatura, educación, que tienen formación en filología y demás, en lingüística, en historia, conocen muy bien este tipo de nivel, el tema de la evolución de la escritura. Y si ustedes se fijan, de nuevo aquí lo que tiene es una serie de niveles. Por ejemplo, los ideogramas chinos o japoneses apelan todavía, digamos, a muchos de estos elementos, digamos, más de la imagen concreta. Pero recuerden que lo que hace la escritura es eso. La escritura lo que hace es construir, digamos, a partir de referencias, si se quiere, empíricas, empieza a construir una serie de abstracciones que son las que hacen que yo pueda leer claramente, por ejemplo, la primera columna, ¿sí? Saber, dice signo pictográfico, interpretación o demás. O es lo que hace que nosotros nos estemos comunicando. Si yo supiera japonés, me encanta el japonés, pero soy muy poco. Empezar a hablar en japonés, pues seguramente la comunicación se acaba entre nosotros. Entonces, lo que hay es que hay lo que denomina Habermas, un campo comunicativo común, ¿cierto? El concepto es más complejo en Habermas, pero es eso, es cómo yo creo un espacio de comunicación, ¿cierto? Y sobre todo un nivel de interpretación. Entonces, fíjense los cambios que va sufriendo en este caso la escritura con informe, y cómo va llegando a unos niveles de abstracción. Esos niveles de abstracción, por ejemplo, si ustedes conocen la piedra Rosetta fue clave para el tema de descifrar los jeroglíficos y ciertos tipos de escritura. ¿Qué es lo que hay acá? Una escritura en egipcio, una demótica y en griego antiguo. Entonces, como estaba el mismo texto en los tres niveles, en las tres lenguas, eso permitió, por ejemplo, que se entendieran muchos de los rasgos de las características de la escritura egipcia. Por eso la piedra de Rosetta es tan importante en términos de los procesos, digamos, de construcción de un lenguaje y de un tipo de abstracción. Pero lo que quiero ver, que veamos allí, es que precisamente empieza a construirse un tipo, digamos, de lenguaje, un tipo de interpretación que frente también a la imagen, a la imagen, a la fotografía, al arte, al audiovisual, a la cartografía, todos tienen, digamos, ese tipo de lenguaje, sino que para nosotros es más fácil, pues, digamos, estamos más adaptados, no todos, por ejemplo, los de comunicación o los de artes tienen mucho más sensibilidad, por ejemplo, que la mayoría de nosotros a el tema del audiovisual, otros no.
u otros tratan de encontrarlo. Por ejemplo, lo que ha hecho el programa de historia, que es tratar de conectar el tema de la escritura, de las narrativas escritas con las narrativas audiovisuales. Pero más allá de eso, todos estamos viviendo constantemente en ello. Es decir, estamos viviendo constantemente en un tipo, digamos, permanente de codificación de la información. Entonces, lo que en este sentido yo lo que les digo es, frente a las preguntas de investigación que ustedes se hacen, uno puede, digamos, hacerse las preguntas acudiendo a los medios tradicionales. Entonces, vaya haga el estado del arte, ¿no? Sí, o vaya, construye una base de datos cualitativo o cuantitativo, lo que usted quiera, pero muy, lo cualitativo muy desde el texto escrito. Pero el asunto es cómo yo puedo hacer otro tipo de lectura. Mire, tema muy básico. ¿Por qué nosotros estamos en la ciudad que estamos? Los que estamos en Popayán, ¿cierto? Bueno, los que estudian en la Universidad del Cauca. ¿Qué hace que cuando yo entre a la ciudad y sobre todo a la Ciudad Blanca, una de las primeras preguntas que uno se puede hacer es ¿por qué esta ciudad es como es? Porque esto no está lleno de edificios, por ejemplo. Porque es la Ciudad Blanca, con todas las particularidades, porque ustedes saben que aquí muchas veces uno parece una vieja casona colonial, pero uno encuentra que hay 20 citófonos a la entrada y eso es básicamente un inquilinato de clase media, es bastante caro el arriendo, pero que es, no es una casa tradicional, pero la imagen que aparece hacia afuera es esa. Pero en general ha habido una intención de mantener la ciudad. O sea, la pregunta detrás de eso es, esta ciudad hay que leerla como un texto también. Se debe leer como un texto. Entonces, cuando uno la lee, uno tiene que saber por qué ciertas transformaciones urbanas se dieron y otras no. Yo, por ejemplo, hay un artículo que me publicaron en el Instituto de Antropología en México, en el INA, que fue sobre una guía de viajeros. Sobre esa guía de viajeros del siglo XIX, hice una lectura de Querétaro, una ciudad que se llama Querétaro en México, con los procesos de la guerra, la guerra de reforma contra Maximiliano, el proceso de industrialización, las guerras, el conflicto alrededor de los conventos. Entonces yo tengo una guía, porque además la ciudad es patrimonio de la humanidad. Entonces yo tengo una guía, que es una guía, digamos, formal, una guía de viajeros del 19, tengo la ciudad, tengo la fotografía, tengo los planos, y yo lo que puedo hacer es precisamente una interpretación en ese nivel a través de la arquitectura, a través del trazado de las calles, a través de las formas de la ciudad. Los que conocen, por ejemplo, el caso de Barcelona, el caso de París. Hay toda una reforma urbana pensando, por ejemplo, desde la contención, evitar las barricadas, pero también en unos procesos de modernización urbana. ¿Sí? Y eso ¿dónde qué me va a permitir esa lectura? Esa lectura me la va a permitir a mí es la cartografía, me la va a permitir la fotografía, me van a permitir los vestigios que quedan allí, a veces muchos, a veces pocos, pero van a quedar ahí. Esto, por ejemplo, es una distribución del Ágora, pero, por ejemplo, esto es Villa de Adriano, en Roma, el siglo II. Para los que eso les gusta la literatura, hay un libro que se llama Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar. Y si no lo conocen, por ejemplo, los que les interesa la historiografía, los que les interesa la arquitectura, Yourcenar al final del texto hace como un apéndice, y en el apéndice explica cómo ella utilizó, como a veces tenía limitaciones en las fuentes. Bueno, yo ojo con la juventud, porque Yourcenar dice, yo escribí una primera versión de este libro, cuando era muy joven, 20 y tantos años, y la deseché. Y después me di cuenta que tenía que volver a escribir este libro cuando fuera más maduro. Ahí no quiere decir que uno solo tenga que esperar la madurez para escribir buenos textos o hacer buenas investigaciones. Las investigaciones, las mejores salen en la juventud, pero hay ciertos procesos que requieren maduración, ¿cierto? Independientemente del volumen de información transformada en conocimiento que yo tengo. Ojo, el dato no es conocimiento, la información es un punto intermedio. Hay que llevarla a convertirse en conocimiento, y el conocimiento es a partir de las preguntas. Ojo con eso, por ejemplo, en el sentido de lo que nos pasa con las redes, ¿sí? Quiero hacer énfasis en las redes y por eso el ejercicio va a ir hacia allá, porque las redes nos dan mucho dato, nos da y accedemos de manera compulsiva, nos dan menos información y casi nunca tenemos el tiempo para procesarla como conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que hace Yourcenar es decir, mire, yo utilicé la arquitectura para recomponer lo que los textos escritos no me daban.
los personajes, la escultura, la distribución de la ciudad, en la distribución de los palacios, los materiales, los cambios arquitectónicos. Entonces, es eso, es la arquitectura también pensada en eso. Por ejemplo, los que trabajan temas, no van mis sesgos, los que trabajan, por ejemplo, en penal, entonces, los que están enfocados, por ejemplo, en el sistema penitenciario y carcelario. Yo he trabajado también sobre ese tema, hay un libro, por ejemplo, que publicamos que es el impacto físico, social y psicológico de la reclusión. Y por ahí algunos elementos que están desarrollados precisamente de la arquitectura en términos de los edificios. Si ustedes trabajan el tema o van a trabajar o les interesa, uno tendría que hacer un recorrido de qué ha pasado, por ejemplo, en los últimos 30 años a partir de los cambios en la infraestructura. Los que son de Popayán o conocen Popayán ven, por ejemplo, eso, el viejo San Isidro y el nuevo San Isidro. Y no es solamente el edificio. Detrás del edificio hay una nueva concepción, por ejemplo, del control, del panóptico, del control, digamos, de carácter físico sobre los sujetos. Y aquí empieza, el texto se devuelve, y ya nos hemos devuelto aquí con el texto, históricamente, y entonces empieza a ser una serie, digamos, de lecturas. Esto es muy interesante porque es la imagen de Jano, la idea que son Heródoto y Tucídides, pero es la idea de estar viendo el pasado y el presente. Y eso es, digamos, un elemento que es muy importante. En este caso, por ejemplo, sobre la medicina tenía una mezcla. Muchos de los médicos, por ejemplo, eran, aquí está, un sacerdote o médico, y junto a una sacerdotisa o enfermera, ¿no? También una lectura medio machista del asunto, pero digamos, que aparece ahí y con un paciente curándolo en nombre de Esculapio. ¿Qué es lo que va a aparecer acá? Mucho de lo que venía precisamente de la adivinación termina siendo, cruzándose con la medicina y cómo se van dividiendo estas disciplinas, cómo se va creando, digamos, otras formas de lectura sobre la realidad, ¿cierto? Desde la historiografía, la filología, pero también la medicina, y cómo desde la medicina toma, digamos, cierta autonomía, ¿cierto? Pero también empieza a aparecer un tema paulatino de exclusión de lo divino. Es decir, esto de yo curo porque soy ungido, ¿cierto? Empieza a transformarse a partir de la casuística, a partir de la sistematización. Y insisto, buena parte de lo que se hace allí, ¿cierto? Es el tema de la forma como la misma medicina empieza a sistematizar, digamos, su práctica, su ejercicio, y a que el conocimiento se pueda, digamos, además prolongar en el tiempo, es decir, a través de lo escrito sobre todo. Pero aquí va a ser, digamos, el quiebre, ¿cierto? Para los que vienen de ingenierías y demás, matemáticas, el tema de la ilustración. Recuerden que en la ilustración hay un quiebre clave, que es en la ilustración empieza a dejar por fuera a Dios, ¿cierto? Y empieza a centrarse en el hombre, y empieza a centrarse en la ciencia. Y por eso incluso el proceso inquisitorial que se le sigue a Galileo Galilei, pero lo que él empieza a hacer es que la observación, por ejemplo, de los cuerpos celestes, empieza también a ser sistematizada. Y de nuevo, lo que tenemos finalmente es eso, es una imagen, ¿cierto? Y desde esas imágenes, ¿cómo yo las leo? Viene desde Galileo, pero llega hasta la espectrometría de masas, ¿cierto? Ya que yo pueda determinar que hay agua en un planeta a 100 años luz, o yo qué sé, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy tomando y cómo los colores me pueden decir que de acuerdo a cierto color tiene cierta composición química, y de acuerdo a eso yo puedo hacer un conjunto de inferencias? Entonces, es eso, digamos que la imagen, pero la imagen transformada a través de una interpretación. Lo que alguien puede ver simplemente como unos rayitos de luz o un arcoíris, o yo qué sé, alguien más puede tomarlo como una interpretación a partir de la formación que tiene en términos del carácter científico que le da desde la lectura que se construye. Y entonces eso es lo que empieza a hacer, y esto es el preludio ya con la ilustración de lo que va a hacer el enciclopedismo. Y en el enciclopedismo lo que va a hacer es ordenar todo eso, darle sistematizar, pero ojo, lo que hace también es que sistematiza la información y el conocimiento desde la vida cotidiana. Es decir, lo cotidiano termina, o lo que sabe el carpintero, lo que sabe el panadero, lo que sabe mucho, termina sistematizándose y organizándose.
¿Y cómo se organiza? Se organiza a partir del libro. Y aquí viene algo que es muy importante, que es Gutenberg. Y ahí volvemos a conectarnos con lo escrito. Gutenberg genera una de las grandes revoluciones. Y la genera porque precisamente lo que va a dar Gutenberg es desde la escritura, un proceso de masificación del conocimiento. ¿Qué pasaba antes con el libro? Pues que el libro era exclusivo de ciertas élites, de ciertos ilustrados y sobre todo de la iglesia. ¿Qué va a permitir Gutenberg? La masificación. Es decir, un libro, piensen en una Biblia escrita a mano, ¿cuánto costaba escribirlo? En cambio, lo que va a hacer la máquina, ¿cierto? La imprenta de tipos móviles, es que va a permitir que lo que antes duraban años, ahora se haga en días. Y la Biblia, ¿cierto? Que antes era para ciertos individuos, ya se reproduce y puede ser accedida por mucha gente. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a introducir el protestantismo es la interpretación. Entonces ya puedo interpretar. Antes, ¿quiénes interpretaban? Solamente los sacerdotes, los curas, la cierta élite ilustrada, porque el libro era de muy difícil acceso. Entonces lo que va a permitir eso es la interpretación. Entonces ahí va a aparecer un tipo como Lutero. Pero más allá del tema de la Biblia o no la Biblia, que es trascendental, ojo con esto, está la noción de la interpretación. Entonces, esa noción es una noción muy importante, porque la noción de la interpretación lo que le da es uno, libertad, mayor libertad, yo puedo interpretar, ¿cierto? Y la interpretación va a estar asociada precisamente, y ojo con esto, muy importante, el tema del contexto. Los contextos son muy, muy, muy importantes. Si alguien tiene la idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, revisen. Dentro de la bibliografía que les voy a compartir más tarde, pueden explorar eso. Ojo con la idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, porque la imagen va a estar mediada por la interpretación que yo tengo, ¿sí? Es decir, depende, hay imágenes que para alguien puede ser algo terrorífico y para alguien puede ser algo muy interesante. O lo que, por ejemplo, eso, de nuevo, perdón mi sesgo, pero un tipo de mancha de sangre de un homicidio, para unos es un reguero que hay que limpiar, para otros es un nido de bacterias o yo qué sé, pero para alguien más que sepa de criminalística, por ejemplo, puede ser un espacio de interpretación de cómo ocurrió el hecho. Pero así ocurre para cosas menos macabras, digamos, menos duras, aparecen en diferentes niveles. Es decir, la forma como yo interpreto, y si ustedes se dan cuenta, desde cada uno de sus áreas, desde sus profesiones, la interpretación que da la información es distinta. ¿Sí? Es decir, los hechos políticos, por ejemplo, esto de las movilizaciones de los 3 meses que son tan complejas, cada uno lo va a interpretar o mucha gente lo interpreta de manera distinta. ¿Sí? El primo de la JUCO lo interpreta muy distinto que la tía uribista. ¿Sí? La misma imagen, la misma imagen. Entonces, eso de que la imagen vale más que 1000 palabras, no. La imagen va a estar sujeta al contexto, al tipo de interpretación. Porque puede ser también que la tía uribista también, yo qué sé, sea historiadora o sea antropóloga o politóloga, yo qué sé, y lo interprete diciendo, o comunicadora, diga, no, o abogada, diga, no lo va a interpretar como desde mi perfil ideológico, sino que va a interpretarlo en términos de la situación concreta que hay, va a tratar de ser objetivo. ¿Sí? Entonces, también eso va, el tema de la interpretación es en términos modernos, va a estar asociado Gutenberg, Lutero, ¿cierto? Están clavando las tesis, ¿cierto? Pero también va a estar relacionado con el proceso de la ilustración. Y como les digo, lo que hace la ilustración es tomar todo ese conocimiento, organizarlo, sistematizarlo y darle un sentido. En este caso, todo esto está sacado del texto de Guilwood para que ojalá se animen a leerlo, porque además está bien escrito, es muy divertido, es denso, pero es interesante. Y por ejemplo, en términos del derecho, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer esto que es fundamental, el Código Napoleónico, ¿cierto? Y el Código Napoleónico que va a ser el predecesor eso, de la codificación en Occidente, de los códigos civiles en principio, y después la derivación hacia otros códigos. Yo esto he trabajado mucho para México en el siglo XIX, el paso de múltiples fuentes, digamos, del derecho, de las 7 partidas, del derecho de Indias, del derecho romano, a el cierre normativo, y el cierre normativo a partir de la codificación, que va a aparecer eso, sobre todo en principio los códigos civiles. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Un cierre de la interpretación. Allá hay un cierre, entonces hay múltiples formas, múltiples fuentes.
¿cierto?, de la interpretación y de una vez se va a cerrar. Incluso a mí me ha pasado con los archivos en México. Yo veo los archivos, los documentos, por ejemplo, de la rama criminal en México, antes y después de la independencia de México, y es impresionante cómo la misma escritura, desde la forma, pero también el tipo de redacción, el tipo de vocabulario que se utiliza, cambia casi de un año para otro. Y eso suena medio absurdo, pero va a cambiar. Y va a cambiar porque ahí, digamos, ya había un tipo de formas de interpretación del derecho que se venían dando y que con la independencia rápidamente se van a transformar, y desde la transformación va a empezar a hacer de nuevo una especie de cierre de carácter normativo, pero también de la interpretación, que lo va a dar en buena parte el Código Napoleónico. Ya vamos a ir terminando, y aquí de nuevo para las personas que tengan ciertas sensaciones, cierto temor a lo escabroso, para mí no es escabroso, para mí simplemente son fuentes, va a aparecer. Aquí tenemos, digamos, uno de los modernizadores de la criminología en el mundo, que es Cesare Lombroso, ¿cierto? Entonces están Lombroso, Garófalo, Ferri, que incluso Ferri, Jorge Eliezer Gaitán, el señor del billete de 1000, el del 9 de abril, estudió con Ferri en Italia. Ellos van a generar una modernización. Y aquí voy cerrando y conectando con un montón de elementos, espero que esté conectando, pero es de nuevo el tema de la interpretación. En este caso, Lombroso, lo que hacen es un tipo, digamos, o construyen una serie de tipologías, por ejemplo, del criminal nato, ¿sí? Y la idea de que los criminales tienen ciertas características físicas, ¿sí? Entonces, la idea es que, de acuerdo a esas características físicas, a esa imagen, porque no es el tema de la imagen, el tema de la representación, en este caso, a través de una fuente que son los cráneos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas características, entonces tiene más propensión o no a ser un delincuente, ¿sí? Después, claramente, hay una réplica muy fuerte a este tipo de teorías, porque además muchas veces son profundamente racistas, clasistas, por ejemplo, para el caso latinoamericano se ha interpretado, y lo que tienen es eso, es una idea de construir además, ojo, porque a partir de eso, que es clave, se toman decisiones. Entonces, no es solamente tener la información, es que a partir de esto se van a tomar decisiones, por ejemplo, de la presunta o no culpabilidad de un sujeto, ¿cierto? Entonces es tomar incluso el cráneo como fuente, la fuente para crear una tipología, y sobre esa tipología determinar, por ejemplo, la probabilidad que alguien o no sea un delincuente. Aquí, por ejemplo, hay un conjunto de clasificación de cráneos hecho por Lombroso, que precisamente terminan asociando. Lo que les digo, ahora la imagen que va a pasar es un poco perturbadora, pero yo creo que a algunos de los antropólogos les va a interesar y demás. Es muy perturbadora. Estos son cabezas de verdad. Son os cangaceiros, el cangazo, los cangaceiros y que están en el Museo Antropológico. Y lo que hay allí es el cangazo brasileiro, que es una serie digamos, de bandidos, Lampiao, María Bonita y demás, que, digamos, es parte de eso, de una serie, digamos, de movilizaciones desde abajo, digamos, desde sujetos que se resistían, digamos, a cierto tipo de dominio, que era un dominio, digamos, por parte de hacendados o por parte del Estado, en ciertos momentos, en algunos procesos, digamos, de modernización de las sociedades, y que entran en contradicción. Y fíjense lo que hacen. O sea, esto lo patrocinó el Estado, y estamos hablando, miren la fecha, esto es 1938, esto no es el siglo XIX ni nada por el estilo. Y esto fue, digamos, apoyado por el mismo Estado, el que cortaran las cabezas y se lo llevaron para un museo antropológico. ¿Por qué? Porque hay la idea de que también, precisamente, asociado a estos discursos y a estas prácticas de Lombroso o Garófalo, la idea de que aquí también había una manera de determinar el carácter, por ejemplo, de si eran criminales o no. Voy a quitar ya para no perturbar tanto. Y nos vamos a un nivel. Esto es Colombia. Estos son los asesinos del general Rafael Uribe Uribe. Entonces, el general Rafael Uribe Uribe fue uno de los comandantes liberales durante la Guerra de los 1000 días.
un líder muy importante, y termina siendo asesinado en las escaleras del Capitolio en el Congreso en Bogotá. Cuando vayan a Bogotá, si tienen tiempo, si no estoy mal, es de frente al Capitolio, al lado derecho, si no estoy mal, ahí está la placa donde dicen donde lo atacan, porque él muere al otro día. Y estos son los dos asesinos del general Uribe, Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal. Pero ojo con esto, la clave aquí de esto es que ya hay una tarjeta de dactilar, ¿sí? Es decir, ya hay una toma de huellas, y esto era relativamente reciente. Las técnicas incluso de la huella como registro nacen buena parte en Argentina y pues termina difundiéndose en el mundo. ¿Qué hacían antes? Las características físicas. Arriba aparecen las características físicas, ¿sí? Entonces la estatura, la frente, la nariz, ¿cierto? Ese es un primer intento. Hay varios intentos de, de individualizar. ¿Cómo yo individualizo un sujeto? Entonces, por los rasgos, pues que los rasgos pueden verse afectados, ¿cierto? Puede sufrir una deformación, un accidente, puede cambiárselo. Entonces, al final aparece la idea de la huella. ¿Y qué es la huella? Volvemos al principio con lo que iniciamos esta exposición, perdón, que sea más exposición que taller, pero espero que haya yo marcado algunos elementos. Y es que empieza de nuevo lo particular, lo que lo hace diferente. Es decir, la idea es que las huellas digitales son diferentes. Y al ser diferentes, lo que eso hace es individualizar. El tema es que aquí también lo que hace en esa individualización es también lo que demos el salto cualitativo y cuantitativo a lo actual, el tema, por ejemplo, del perfilamiento. El perfilamiento lo que hace es eso. Es que ya no es solamente la huellita y la canita, ¿cierto? La toma de la imagen, sino que también, por ejemplo, a través de, para los ingenieros que saben mucho más de eso que yo, el Big Data, ¿cierto? Entonces, como yo a partir de un conjunto de puntos, digamos, de generar, de que el algoritmo entienda qué es lo que a mí me gusta y pueda perfilarme para tratar de venderme cierto servicio o cierto producto, pero también para venderme cierto discurso político, ¿cierto? O cierto discurso de consumo, o cierto discurso ambiental. Entonces, el tema de lo individual y de las características individuales empieza a ser cada vez más importante, pero al mismo tiempo se vuelve importante para después, digamos, masificar cierto tipo de ediciones y de control. Y vuelvo entonces al ejercicio que les enviaré después, es un trabajo que se hace desde también el perfilamiento, lo que permite las redes sociales. ¿Qué consumo? ¿Dónde voy? ¿Con quién voy? Recuerden que incluso ya lo que hacen los teléfonos, ¿no? O hace rato. Entonces uno va a el Google Fotos y el Google Fotos le dice, ¿quieres organizar tu galería? Y entonces aparece la foto de la familia. Yo tengo gatos, aparece literalmente hasta las fotos de los gatos individualizados. Pero también le hace uno toda la trazabilidad, por ejemplo, de los sujetos. ¿Sí? Entonces aparecen grandes volúmenes de información que vuelvo al punto de lo que quería en parte detallar para esta charla, para este espacio, y era el tema de la imagen. O sea, parte de la captura de la información se va a hacer a través de la imagen, ¿cierto? Yo tengo un sesgo, que es un sesgo, digamos, muy de este tipo, que para bien o mal, o para mal aquí he mostrado, que espero que eso no haya sido demasiado perturbador, pero que es en buena parte lo que nos habla mucho de la manera como se utiliza la imagen y se utiliza en estos niveles. Un poco para suavizar, tengo un par de elementos, bueno, no suaviza mucho, para los que vienen de artes, por ejemplo, esto es Violencia 1962 de Alejandro Obregón, sigue siendo perturbador. Pero es un tema de la imagen como fuente. Con esta obra Alejandro Obregón, un pintor colombiano ya fallecido, gana la Bienal, y aquí hay una descripción de Nicolás Gómez Echeverri sobre esa obra que se llama Violencia. Y eso, la pintura Violencia revela la imagen de una mujer tendida que se funde con la línea que divide cielo y tierra. Es una mujer mutilada, sin brazos, etcétera. Dejémoslo ahí. Pero es esto, es el arte como una fuente. Pero es eso, piensen ustedes, independientemente del área, lo que puede también servir cierto tipo de fuentes que, digamos, cotidianamente no utilizarían, o no les interesarían, o no están viendo como
como una fuente, por ejemplo, para sus temas. Y otras imágenes, estos son imágenes, yo doy 3 cursos, un curso de historia en primer semestre, curso de estadística en segundo y en cuarto doy análisis cuantitativos 2, perdón, que es agregados, entonces análisis de datos agregados. Entonces lo que les digo, me muevo mucho dentro de lo cualitativo, pero también fuertemente dentro de lo cuantitativo para tener ciertos niveles de abstracción para poder construir, por ejemplo, bases de datos sobre información, por ejemplo, de carácter cualitativo. ¿Sí? Entonces, que eso ya, digamos, un proceso más de detalle que requiere cursos y a veces hasta posgrados para un poco entender. Pero espero que con los elementos que están acá y los que les den en esto de la desagregación analítica aparezca. Pero, por ejemplo, estas son las imágenes que utilizo en el curso. Siempre trato de tener un apoyo audiovisual para las clases, para que la gente no se duerma, pero también para que asocie información. El tema de asociar información es muy importante. Por ejemplo, esta imagen es muy interesante y siempre pregunto, ¿qué ven ahí? Son estudiantes de primer semestre. Entonces les digo, ¿qué ven ahí? Entonces, muchas veces dicen contaminación. Pero esto es Pittsburgh, de nuevo no tengo el año infortunadamente, pero esto debe ser mediados del 19. En mediados del 19, todas estas chimeneas en Pittsburgh no eran contaminación, eran desarrollo, eran progreso. Progreso, en ese momento era progreso. La noción de desarrollo es una noción más del siglo XX que surge en buena parte cuando hace crisis la idea de desarrollo, ¿cierto? O por ejemplo, para los de salud o para cualquiera que le interese el tema de los patrones de reproducción. Yo, por ejemplo, lo trabajo en los cursos, ¿cierto? Los cambios en los patrones de fecundidad y natalidad, mortalidad, morbimortalidad. Entonces, por ejemplo, esta es la familia de Emiliano Otero y Rosario Gómez, ¿cierto? 19 hijos, Paco, Antioquia, esto debe ser finales del 19. Y si ustedes se dan cuenta, el mayorcito ya está calvo y de bigote y el pequeñito es el que aparece ahí acostado sobre esa manta o lo que fuese que pusieron allí, esa colla. Entonces, por ejemplo, esto, yo puedo tener información, por ejemplo, sobre los cambios y las curvas, por ejemplo, con Carmen Denisa Flores y los cambios en los patrones de morbimortalidad en Colombia. Pero esto me va a ilustrar, y no solamente como anécdota, aquí hay un tema de anécdota, un tema de interpretación. Yo puedo interpretar múltiples niveles, el tipo de la ropa, el tema de las escalas que aparecen ahí en cambios, por ejemplo, de estatura. Yo asumiría que ellos, como hipótesis, están en orden de mayor a menor, por ejemplo, el tema, por ejemplo, del andar descalzos, el tema, mucha información que a mí que yo puedo capturar si yo empiezo a entrar en el detalle, ¿cierto? Que es lo que hemos tratado de hablar previamente. Y si yo no tengo solamente esto, sino que tengo varias fotografías. Ahora, problemas que yo tengo, las limitaciones que existen, quiénes se tomaban las fotografías, quiénes tenían dinero para eso. Por eso, por ejemplo, muchas de las fotos se tomaban con niños ya fallecidos porque era la única manera de conservar una imagen. Era cuando el niño ya había fallecido porque no era la oportunidad de tomarlas todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer eso, lo que se denomina una crítica de fuentes, la cual yo tengo que también ver cuáles son las posibilidades, pero también las limitaciones de la imagen. Esta, por ejemplo, también, siempre que la muestro, es una fábrica en Pensilvania, en Estados Unidos, seguramente posiblemente finales del 19, principios del 20, y de una vez, de nuevo, el contexto. Entonces, de una vez siempre hay suspiros, ¿no? Cuando lo muestro en clase, entonces los niños trabajando, miren, elementos básicos. La concepción de niñez que tenemos ahora es muy diferente de la de hace 100 años. Si usted tiene este montón de hijos, difícilmente va a ver la niñez igual que la ven ahora, que la gente tiene un hijo, 2 hijos o un gato, ¿cierto? Aquí tenían mucho la probabilidad de que la mortalidad materno-infantil era muy alta, ¿cierto? Las tasas, por ejemplo, de mortalidad bajan. Teníamos a mediados del siglo había una tasa alrededor de 200 por 1000 nacidos vivos morían, de cada 1000 morían 200, ahora andamos por 20, ¿cierto? Entonces la misma noción incluso de la vida y la muerte cambia. O puede ser que los ingenieros no les interese el niño ahí trepado, sino les interese la estructura de la máquina. Es decir, cada uno, o a los economistas, la gente de administración, el tema de los circuitos de producción y demás, o al de derecho le interesa cómo sería la legislación laboral, ¿cierto? Entonces, cada uno va a tener preguntas distintas, o muchas veces uno se va a dejar llevar solamente por lo emotivo. Esta es una imagen también de una película llamada Charles Chaplin, llamada Tiempos Modernos. La suelen dar por ahí en Señal Colombia, como cada semestre la dan una vez, igual que igual que el Gran Dictador y demás. Y por ejemplo, para los de economía y de administración, el modelo fordista
muchas veces cuando habla del Fordismo, de esta producción, de ingeniería, de por ahí automática, están por ahí, había uno, aparece como un tema de referencia. Esta película es una película de cine, es una caricatura, pero al mismo tiempo sigue siendo una de las grandes referencias de la transformación de las formas de trabajo y el modelo fordista moderno. Esto, por ejemplo, es el trapiche, el ingenio manuelita, el proceso de modernización que hacen los sedes, por ejemplo, y uno también puede hacer, si yo tengo la lectura, si yo la tengo la lectura, porque de nuevo, yo puedo ver la máquina, pero si no entiendo mucho de ingeniería, pues a mí me puede hasta interesar lo estético, pero no entiendo por ejemplo, qué características tienen las máquinas y qué cambios tecnológicos se han producido. Yo, por ejemplo, esto es uno de los primeros que yo más o menos conozco el tema porque hay un libro que es de uno de mis maestros de la Universidad del Valle, de José María Rojas, sobre el proceso de tecnificación en la producción azucarera en el Valle del Cauca. Entonces, allí hay un tema, digamos, fundamental. Miren esto, por ejemplo, estos son los arrieros en Medellín. Yo soy un aficionado de Google Maps. Cuando estábamos en plena cuarentena y cuando estaba aburrido y me acuerdo que estábamos saturados, cansados, entonces de aburrido me metí al Google Maps a caminar las ciudades, ¿cierto? Y a veces me olvida si fue real o mentiras que estuve en alguna parte, a veces lo confundo. Pero fíjense en esto, estos son arrieros en Medellín, para los que les interesa, por ejemplo, la historia del transporte, las formas de transporte. Muchas veces aquí, eso de la mula está muy, digamos, efectivamente existía y la mula era muy importante, pero aquí en buena parte mucha de la colonización se hizo con bueyes. Los bueyes eran los que movilizaban las mercancías. Y lo de Google Maps es por esto. Yo soy medio neurótico, obsesivo, compulsivo, entonces me gusta buscar cosas. Entonces, si ven la iglesia allá del fondo, si ven la iglesia, y buscando en Google Maps me la encontré acá. Pues el antes, 1905, y 2016, creo que es la de la Veracruz o algo así, igual ahí que conozca y puede decir. El antes y el después. Entonces también, si ustedes fijan en esos Google Maps, yo tengo ahí una fuente también. Por ejemplo, parte de un trabajo que hice hace poco de georreferenciación, no tenía los recursos para hacerlo de otra manera, y lo hice una cosa muy, pues, un trabajo para un artículo, y lo que hice fue la georreferenciación a punto de Google Maps buscando puntos de GPS, ¿cierto? Para un conjunto de resguardos, otro tema que trabajo es el de la Tierra. Entonces aparece ahí. Miren, para los que les interesa el mundo, esto es, por ejemplo, para los de economía y demás, ciencia política. Esto es Central, bueno, y mucha gente, esto es Central Park, pues, alguno lo conoce, esto es Central Park cuando la crisis, la Gran Depresión. Lo que ahora es un bosque bonito y lagos y una cosa maravillosa, este era el producto de la pobreza y de la crisis en Nueva York. Entonces, de nuevo, esto puede ser una anécdota nada más, pero esto también es yo si lo hago desde la interpretación, yo tengo nuevas formas, ¿cierto?, de leer esa información. Aquí, por ejemplo, Mircea de Chávez, uno de los primeros antropólogos colombianos, formado en la Escuela Normal Superior, haciendo mediciones antropométricas, ¿cierto?, en la Sierra Nevada en 1946. Esto, por ejemplo, es una asamblea nazi en Barranquilla, perdón el sesgo, pero yo soy profesor de ciencia política, entonces hay muchos de estos elementos, pero trato de incorporar otros. Entonces, una asamblea nazi en Barranquilla, por ejemplo. Acuerden que SCACDA, que es el antecesor de Avianca, fue fundado que es la segunda aerolínea más antigua, comercial más antigua del mundo, es formada en Barranquilla, pero los pilotos, muchos de ellos eran pilotos que venían de ser pilotos de la Primera Guerra Mundial, y después tenemos estas reuniones nazis en Barranquilla. Pero ojo, esto está, por ejemplo, ustedes pueden ver un libro que se llama Colombia Nazi, y detrás de la imagen hay toda una interpretación del libro sobre eso, la presencia nazi en Colombia, y esto que puede aparecer simplemente como una imagen anecdótica, aunque muchos tal vez no la conocen, tiene todo un contexto, por ejemplo, algunos elementos que yo les acabo de decir. Entonces no es solamente la imagen, sino la interpretación. Esto, por ejemplo, es Cóndores no entierran todos los días, basada en el libro de Álvarez de Ardiazabal, que le da una buena parte de información, elementos fundamentales, ¿cierto?, de la forma como se desarrolló la violencia bipartidista en Colombia en la década de los 50. Para los de educación, esto es una foto preciosa, es una foto de la Alianza
de Acción Cultural Popular, que es la Radio Sutatensa, que fue uno de los medios que utilizó la iglesia, eso nace en el Valle de Tensa, para el tema de la alfabetización en Colombia. Entonces también el tema, por ejemplo, aquí hay un tema muy importante, eran muchos de los hijos que ya iban a la escuela los que terminaban alfabetizando a los padres, pero también ustedes ven el radio era muy importante porque era la forma de comunicación directa y el uso, por ejemplo, de las cartillas. Este es, por ejemplo, para las mujeres, la primera vez que las mujeres votaron en Colombia, que fue en el plebiscito para el Frente Nacional en el 57. Y bueno, uno puede hacer interpretaciones sobre temas de clase y demás. Y esta, que es una fotografía de Efraín García, por ejemplo, dura, que es sobre los niños de los Chircales, pero también yo tengo que tener la capacidad de interpretar esa foto. Esto es principios de los 70, Efraín García era uno de los grandes documentalistas y fotógrafos colombianos, por ejemplo, de la estructura de la economía en Colombia en ese momento, el tema, lo que les digo, de la transición, la idea de que la infancia, las nociones de infancia cambian ser de lo urbano a lo rural, cambian en el tiempo, ¿cierto? Y es todo el tema, por ejemplo, de los procesos de urbanización y de la inserción, por ejemplo, de los niños en las labores ya urbanas, pero muchos venían también de esas labores de carácter rural. Entonces, eso era lo que tenía así muy rápidamente, esto como lo envié les mostré en el programa de cursos y lo pueden ver por allá, ahí está en el Classroom. Esto es un curso completo y aquí he tratado de apretar por lo menos las nociones básicas. ¿Por qué esas nociones? Porque para volver a lo de arriba, es decir, para que veamos el tema de la desagregación, para un tema mucho, digamos, más técnico, uno tiene que estar pensando en eso, en cuáles son, cómo yo interrogo, por qué lo interrogo, por qué, por ejemplo, la imagen, la cartografía o cualquier elemento de estos puede ser, digamos, importante en términos de la construcción de un problema, de la manera como yo lo diseño como objetivos, y de allí paso a estas unidades variables influentes. Esto se los envío después, se lo envío con un problema, digamos, mucho más cercano y cómo podemos ver esos elementos a través de la interpretación de la información disponible a través, por ejemplo, de redes sociales. Eso sería lo que tendría para contarles. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, contradicciones, lo que ustedes quieran. Hablé de muchos temas, muchos de los cuales no los manejo muy bien, pero por lo menos algunos ejemplos quería darles desde las diferentes disciplinas. Y este trabajo lo haré eso, la matriz, desde temas de salud, temas de economía, temas institucionales y temas de infraestructura, para que podamos retomarlo frente al tema del mar. Eso es. Gracias. Daniela. Muchísimas gracias, profe Alexander. Bueno, en este momento entonces daríamos paso para el momento pues como del conversatorio o la discusión que se va a presentar entre el tallerista y todos los asistentes, para que por favor empecemos a participar. Pueden hacer uso levantando la mano y se les va dando la palabra. Eso, si tienen, por ejemplo, algún tipo de tema que ustedes quieran trabajar, eso a partir de estas fuentes que hemos planteado, que son menos ortodoxas, con gusto, lo podemos hablar desde allí. Igual, también podemos contactarnos después, si tienen más como alguna duda individual, podemos programar una reunión, podemos conversar. Incluso si quieren, después de que puedan desarrollar o que vean la desagregación analítica y puedan ver cómo operativamente nosotros pasamos todo esto que acabamos de discutir, que a veces puede parecer muy erudito o muy extraño, muy abstracto, y pasarlo ya a la captura de información concreta. ¿Sí? Pero sí necesitaba que tuviéramos como por lo menos una genealogía de dónde surgen todos estos elementos que se plantean, por ejemplo, desde de este tipo de análisis. Así que si tienen algún eso, comentario, duda, lo que quieran. Vamos muchachos, o sea, sin miedo, la idea es de que aprovechen al profesor, que charlen, que sea más como charladito, que pregunten sus inquietudes, si de pronto hubo algo que no entendieron bien o quieren profundizar un poco en alguno de los temas, es como el momento de aprovechar.
También para recordarles, perdón, profe, que ahorita cuando ya estemos finalizando, voy a enviar por el chat la lista de asistencia para que por favor todos la registren, porque con base a esa lista serán los certificados. Ahí del certificado. Bien. Entonces eso, o sea, lo que tengan, y si no eso, lo que les digo, les envío el material, ustedes lo revisan, lo procesan y le dan ya un sentido a lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Por ejemplo, uno de los elementos que estaba allí pensando, de pronto un poco forzando el ejercicio, pero por ejemplo, para la gente que le interesa es el tema, lo que sea, los ingenieros civiles, y siendo muy eso, muy básico en lo que pensaría que les podría interesar. Por ejemplo, el tema de la infraestructura. Recuerden que aquí hay universidades en Colombia que están cayendo a pedazos, ¿no? Paradójicamente, la Universidad Nacional, el edificio de arquitectura del Escalón. Entonces, por ejemplo, hacer un recorrido acá a través de las fuentes, por ejemplo, institucionales, lo que les digo, Facebook, Instagram, las páginas, y ver cómo lo desarrollan y cómo muestran esas imágenes, qué tipo de eventos, cuál es la iluminación, pero también cuáles son las modificaciones, cómo uno puede hacer un seguimiento en el tiempo y, por ejemplo, de qué manera se proyecta la universidad hacia afuera en el sentido de presentar cuál es su infraestructura. ¿Sí? Uno muchas veces en las redes lo lee, dicen, no, pues muy bonito lo que muestran ahí, pero la realidad es otra, los laboratorios son otros, ¿sí? Entonces es cómo yo capturo y sistematizo información. Por ejemplo, también hay un tema y es cómo se construye eso desde el discurso público. Entonces dice Camila Díaz, cómo crear procesos de investigación a partir de datos que uno se precisan en una institución. Es posible que se hable de procesos investigativos a partir de carencia de información y datos. Sí, allá hay un tema muy importante y es que muchas veces uno tiene que operar no solamente sobre lo que hay, sino sobre lo que no hay. Eso es muy importante en cuanto a veces, por ejemplo, cuando ustedes, si están ahí en su semillero y le dicen, hay que hacer el estado del arte de esto, hay que hacer la recopilación de los artículos científicos, hay que ver qué se produjo, pero muchas veces también lo que hay para hacer es precisamente aquello de lo que se carece. Hay que ver también los vacíos y identificar los vacíos también es muy importante. Por ejemplo, nosotros en ciencia política, en política pública, por ejemplo, trabajamos mucho sobre esos vacíos y parte de esos vacíos, por ejemplo, en términos de labores, por ejemplo, de la Contraloría, ¿cierto? Ustedes han visto lo de los elefantes blancos. Parte de lo que uno puede hacer es no solamente ver los temas contractuales, los temas presupuestales y demás, sino que la misma Contraloría en sus redes sociales, en esta campaña de los elefantes blancos, lo que en buena parte está mostrando es las obras que no se han terminado. Por ejemplo, las carencias que hay allí. Entonces, eso es una fuente también. Pero también aquellos temas donde hasta ahora hay poca información y uno dice allá hay un filón que se requiere investigar y que muchas veces la información no va a ser información formal, estructurada institucionalmente, el documento escrito, lo que sea, sino que yo voy a tener que acudir a otro tipo de información. Piensen una cosa muy concreta, y de nuevo, perdón mi sesgo, pero lo que pasó con Esteban, con el estudiante asesinado. En buena parte, ¿cómo se reconstruyó eso? El tema de la reconstrucción de las cámaras, por ejemplo, de video, y permite seguir la trayectoria y permite detener a los que tenían sindicando, que además ya aceptaron cargos, ¿cierto? Lo mismo los autores materiales. Entonces, ahí hay toda una línea que antes no existía. Antes, la idea de la imagen para el apoyo en investigación era muy limitada porque no había ese despliegue que hay ahora. Entonces, también lo que a veces pasa es que, ojo, con este concepto hay un desfase entre la manera como investigamos y las fuentes que existen y las preguntas que nos hacemos. Entonces, la idea es conectar y la idea de semilleros es que los semilleros innoven también, hagan propuestas, ¿sí? Entonces, cuando dirigía el grupo de investigación de ciencia política y coordinado y era mentor de uno de los semilleros, la idea era exploren, busquen una forma, no importa que se equivoquen, no importa que el vacío hace que existan limitaciones, pero trabajen también sobre esos vacíos, ¿sí? Y hay que explorar esas fuentes y de la misma información disponible generar nuevas estructuras de información y acceso a la información. Entonces espero que haya respondido un poquito al asunto. Hay dos manos levantadas.
Así es, vamos con Diana Sofía Montero. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Digamos que mi pregunta es cómo encaminar o sea, en el momento en el que se dice que cuando tenemos la información llegamos al conocimiento a través de un proceso. Mi pregunta es si, digamos, ese proceso es individual y diferente en cada persona, o digamos que podemos llegar al mismo conocimiento a través de, por ejemplo, el método científico. No sé si lo entendí mal o si, digamos, existe una respuesta común. Mira, yo creo que yo ahora estoy utilizando mucho, por ejemplo, para estadística. Ayer estamos viendo, por ejemplo, la construcción de un indicador compuesto a través, por ejemplo, de los confinamientos en todos los países de América Latina, entonces, de 4 variables. Entonces, uno dice, yo puedo escoger esas 4 variables para crear un indicador compuesto, puedo escoger otros elementos, puedo escoger incluso hacer un mismo seguimiento de la prensa y de las fotografías que aparecen en la prensa sobre lo cotidiano, o las noticias que aparecen, por ejemplo, en televisión y demás. Hay maneras distintas de acceder dependiendo también de las preguntas que yo me hago. Sobre el mismo COVID o lo que pasó o está pasando con el COVID, las preguntas que pueda hacer un comunicador social es diferente de un abogado, diferente de un ingeniero de sistemas o diferente de un médico o una fisioterapeuta, lo que sea, porque la forma como yo me estoy preguntando es distinta. Incluso al interior de las mismas disciplinas, las preguntas también pueden ser muy distintas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros desde Ciencia Política sobre COVID podemos preguntarnos sobre políticas de salud, otros sobre temas de seguridad, otros sobre la gestión de riesgo, lo que yo quiera, es decir, las maneras como yo me pregunto son distintas, pero finalmente sí hay una secuencia, digamos, cuando lean el texto, parte de esa discusión, ¿cierto? Y es todo el momento en donde parece que se dividen las ciencias, y hablamos de estas ciencias, digamos, duras, y de las que no son tan duras, en términos de la manera como resuelven las preguntas, ¿cierto? Pero finalmente, ojo con esto, y es que yo puedo estar trabajando, yo qué sé, una enana blanca, yo no sé en qué parte del universo, de la Vía Láctea, donde sea, o puedo estar tratando de determinar cuáles son las políticas educativas para la atención a las víctimas cobijadas por la Ley 1448 de 2011 en el suroccidente colombiano, y las dos las tengo que responder, ¿cierto? Entonces, cuando yo trato de responder, yo trato, y ahí sí yo en eso soy un poquito conservador, trato de generar una secuencia que yo puedo entrar de diferentes maneras, como les decía al principio, pero yo tengo que plantearme, y aquí, ¿cierto? Sí, también. Sí, no, o sea, ustedes, hay que, digamos, hay un tema de la creatividad que es muy importante, ¿cierto? Pero ahora esa creatividad y esa libertad también hay que darle cierto orden, ¿cierto? También por lo que hablábamos ahora en la charla o en la exposición, el tema de comunicar. Yo tengo que comunicar una serie de resultados y tengo que también plantear una serie de métodos que otros puedan revisar, validar, contradecir y tener un orden. El orden es una triste virtud, pero es una virtud. Y en eso hay que tratar de ser al máximo sistemático, sin acabar con la creatividad. La creatividad es fundamental, hacerse preguntas que otros no han hecho, hacérselas de una manera distinta, explorarlas con nuevas fuentes, pero también hay que hacer medianamente un ejercicio sistemático, y en parte también en el fondo de lo que hay en esta discusión de Ginsburg, por frente al tema de la casuística. Muchas veces vamos a estar limitados en parte por la casuística, es decir, por el caso particular, pero también eso debe dejar unos elementos, digamos, que nos permitan acercarnos desde ese análisis sistemático, digamos, a otras experiencias en otros lugares distintos, incluso en términos muy formales. Esto es lo que les digo, por ejemplo, la ley 1448, la ley de víctimas, yo qué sé, el sistema educativo o el tema de atención psicológica va a ser muy distinto, por ejemplo, en el Cauca, a como puede ocurrir, yo qué sé, en Boyacá, porque los escenarios fueron distintos, los productos son distintos, pero institucionalmente, las condiciones, el modo como yo puedo hacer el seguimiento, en algunos casos va a tener nuevas variables, pero en otras no. Entonces, ¿qué es lo que hace también que en algún momento, y para mí es muy importante en mi ejercicio, el tema comparado, ¿cierto? Yo, por ejemplo, trabajo mucho
elementos de comparación. Por ejemplo, ahora estoy terminando un artículo de una serie de artículos sobre estructuras de criminalidad y en América Latina. Para mí es importante mucho, digamos, verlo común, pero verlo distinto, y eso implica que yo tengo un marco. Ahora, lo que puede pasar es eso que voy a comparar con América Latina, pero también puede ser un caso muy concreto en el que se vea el desarrollo de estructuras delincuenciales en el Valle del Cauca y esté muy restringido. Pero también va a depender eso, de cuál es el alcance de lo que yo quiero hacer y para qué lo quiero hacer. ¿Sí? Y eso ya en términos, digamos, de la sistematicidad, más allá de hacer, digamos, la discusión epistemológica, pero yo creo que el ejercicio sistemático sí es importante, en el sentido de que ofrezca un marco de una estructura conceptual, de una estructura metodológica, y permita eso, que otras personas también puedan acceder a ello. Igual, los procesos son distintos, ¿no? Que hace un virólogo a quien hace un trabajo en artes varía, y yo lo viví como consejero de investigaciones de la universidad, porque uno lo vive en el día a día de las necesidades y de las apuestas académicas de las personas. Pues no quiero ser muy conservador, pero yo sí les diría, traten de hacer ejercicios sistemáticos, y por eso les compartiré después este ejercicio chiquitico ahí de desagregación analítica que a los que están empezando en investigación les puede ser bastante útil. No sé si me hice entender, Diana Sofía, o me di mucha vuelta. No, sí, muchas gracias. Vale. Si no, cualquier cosa, ahí está el claro, lo que sea, y hablamos. Laura. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy del programa de Derecho como tal, y yo tenía, en relación con lo que nosotros estamos hablando, dos preguntas específicas. Primero, a nosotros, pues en el programa de Derecho nos dicen que no nos vayamos tanto por la parte de trabajos de investigación en el área del campo como tal. Nos guía más bien por el área de lo teórico, ¿sí? Entonces, en relación con eso, mi pregunta es, como yo observo que usted ha realizado bastantes trabajos en el área o en materia penal, mi pregunta es el acceso, por ejemplo, a esas cifras, o pues si ese acceso se ha dado, ¿usted lo realiza a través, por ejemplo, de medios como Google o Internet o las páginas oficiales que tienen las instituciones? Y la otra pregunta era en relación con, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros estamos en el proceso de redacción de los objetivos que tenemos, del problema que vamos a plantear, muchas veces, o sea, comprendemos lo que nosotros queremos, nosotros comprendemos lo que quisiéramos expresar, ¿sí? Pero en el momento de redacción se presenta como un cierto grado de dificultad frente a eso. Entonces mi pregunta sería como, ¿qué cosas nos recomienda para que dentro de ese proceso de redacción pues sea el adecuado para que el lector comprenda lo que nosotros tratamos de expresar? Vale, sobre la primera parte, mira, yo incluso antes de, como yo trabajé desde que estaba en cuarto semestre en investigación, antes de graduarme en sociología, fui asesor del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía y demás, en el diseño de una serie de observatorios del delito. Entonces, hay algo muy importante, entonces cuando yo estaba allí trabajando con el CTI, a mí me pidieron que me quedara, y me pidieron que me quedara porque me decía el director, el encargado, el director, me decía, es que nosotros no tenemos gente con la formación que ustedes tienen, ¿sí? Necesitamos gente que pueda, por ejemplo, diseñar observatorios. Ahora hay mucho más, pero es que yo hice parte del primer equipo que desarrolló el Observatorio Epidemiológico de la Violencia en Cali, que fue pionero en Latinoamérica y uno de los pioneros en el mundo cuando todavía era estudiante. Entonces, aprender a preguntarse, aprender a tener instrumentos, aprender a diseñarlos, a ser sistemáticos, es fundamental para las instituciones. Entonces, y en esa misma medida, segunda parte, ya con la pregunta tuya, el acceso a la información va a ser diverso. Por ejemplo, cuando yo he sido consultor del Ministerio de Justicia, he trabajado para el Consejo Superior de la Judicatura y otras instituciones, uno tiene incluso acceso a lo que denominamos el microdato, ¿sí? El microdato.
Pero el microdato es eso, yo puedo tener acceso, incluso administrado a la justicia siglo XXI, el software ese nosotros lo pusimos, fuimos los que hicimos el piloto en Colombia hace casi 20 años, más 20 años. Pero es lo que se denomina microdato y ahí sí puede haber no, habrá restricciones si no tienes, digamos, ciertos permisos institucionales. En otras escalas hay, por ejemplo, información que no puede acceder. En ese sentido, por ejemplo, por ejemplo, para estos, un trabajo que estoy haciendo en Colombia de comparación de 14 ciudades, ya, por ejemplo, uno que ya terminó un artículo que es sobre eso, criminalidad en 14 ciudades, la misma policía, tú puedes entrar a las bases dentro de la página de la policía y te va a dar, por ejemplo, por lo menos el comportamiento municipal por años de los últimos 10 años, por ejemplo, eso en homicidios dolosos, culposos, lesiones personales, tiene alguna información básica. Todo el Código Penal, no, porque tú sabes que el Código Penal es una cosa gigantesca, pero al menos algunos delitos básicos los van a encontrar. Entonces también a veces hay que explorar, hay que hacer la solicitud institucional, a veces hay restricciones, hay también contradicciones, por ejemplo en esos niveles, es muy interesante, pero la tasa de homicidios de la policía nunca coincide con la de medicina legal, entonces también el tema, eso, lo que les decía de la crítica de frente, siempre vamos a tener dificultades en ese nivel, pero independientemente de las dificultades, hay que trabajar con lo que se tiene. Esto es clave, uno trabaja con lo que tiene, y si puede explorar fuentes nuevas para complementarlo, mucho mejor, e innovar. A veces la innovación a la gente no le gusta, pero como les daba el par de ejemplos, muchas veces lo que aparece como una innovación que no era aceptada, décadas después aparece como la gran revelación. Entonces siempre tengan como esa perspectiva y sean creativos, aunque a veces eso cueste críticas y problemas. Y de la parte de redacción, allí sí, como cuando era miembro del Consejo de Facultad, ahí sí insistí en ello. Para mí, y cuando era miembro del Consejo de Investigaciones, para mí el primer curso de investigación es el curso de lectura y escritura. Y ojo, muchas universidades tienen en estos momentos centros de lectura y escritura porque tenemos un problema muy fuerte en términos de pasar de lo que tenemos en la cabeza a expresarlo. Y yo, por ejemplo, les insistía, pongan muchos de los programas en diferentes disciplinas, tienen, por ejemplo, en Derecho hay profesores con doctorado en educación. Entonces, yo les decía, hay que poner a los profesores con doctorado en educación a dar el curso de lectura y escritura. Pues entonces, no. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo le ocurre que vamos a poner a dar un doctor un curso de lectura y escritura? Nosotros, por ejemplo, en ciencia política, en los primeros semestres, estamos tratando de poner los mejores profesores o profesores que sepan mucho de los temas, ¿cierto? Para que la gente tenga una mayor estructura. Es el ejemplo de los países nórdicos. Los países nórdicos, muchos de sus mejores profesores siempre son los profesores de jardín y de primaria. Ser profesor de jardín, de primaria en los países nórdicos es muy complicado porque exige un altísimo nivel. Aquí en Colombia es al revés. Aquí a veces son profesores con bajo nivel, bajos estímulos y demás. Y en la universidad, infortunadamente, seguimos sin entender eso. ¿Sí? Y de nuevo, no lo digo acá, yo lo he hecho en el consejo, cuando era miembro del Consejo de Investigación lo planteaba. Entonces, desde allí tiene que haber un proceso de fundamentación que sea muy, muy, muy fuerte. Es más, lo que tú dices, lo estaba diciendo en estos diálogos de historia. Uno de los grandes problemas que uno tiene es entre lo que uno tiene en la cabeza y cómo lo puede estructurar en cualquier disciplina. Y el tema de la escritura. Y les doy el ejemplo de eso, de lectura y escritura. Yo fui uno de los que rediseñé después de que nos dio, FIS nos cedió el curso y lo empezamos a tomar nosotros. Yo fui uno de los que lo rediseñó. Y con dificultades porque la gente tiene un choque entre venir del colegio y lo que hace el colegio y en la universidad. Entonces, desde la parte normativa, desde lo que es un plagio y demás, hasta lo que son los diferentes tipos de texto, de investigación, de revisión, de lo que ustedes quieran, y empezar, o lo que es un ensayo, lo que ustedes quieran, y empezar a estructurar eso, y empezar a tener la idea de cómo yo tengo realmente una capacidad de comunicación de las ideas. Pero eso además no se puede reservar para un curso, eso tiene que ser un tema permanente en los diferentes cursos, y a veces los programas no tienen ese énfasis. Y ahí viene el problema después. Te digo, yo he trabajado para el Consejo Superior de la Judicatura y me ha tocado pues, recorrer los juzgados y demás. Y muchas veces los jueces me decían, o dicen, es que aquí llegan abogados que ni siquiera saben escribir. Y eso es un problema en general.
O sea, en general hay que desarrollar capacidades comunicativas. Y eso parte de un curso tan básico como el de lectura y escritura, pero muchas veces los programas lo tienen simplemente como relleno, no le interesa y demás. Cuando la misma universidad ha tenido claro que incluso podríamos o deberíamos tener un semestre cero. Semestre cero sería la conexión de lo que no aprendieron en el colegio y debería reforzarse para seguir en el proceso más adelante. Entonces, esto es un tema de decisiones institucionales, pero lo otro es que también a falta de ello le toca a uno buscar sus propios instrumentos para bien o para mal. No sé si me hice entender, Laura. Sí, muchísimas gracias. Vale, con gusto. No sé si hay alguien más. Creo que ya no. Euler, Ricardo y Erika. No sé. Daniela, tú decidirás porque creo que además ahora nos cortan la transmisión a las 4. Bueno, creo que no hay problema. Okay. Entonces, por favor que la intervención sea rápida. La idea es de que al finalizar ya esta intervención, todos prendamos la cámara, hagamos un registro fotográfico, un pantallazo de la actividad y llenamos la asistencia que les voy a dejar en el chat. ¿Listo? Entonces vamos con la última. ¿Me dan la palabra a mí, señorita? Sí, vamos a oír. Ok. Profe, la pregunta es la siguiente. Yo soy docente de aula en una institución educativa acá en el macizo colombiano, acá en Almaguer, en una normal. Estamos, digamos, iniciando con un semillero de investigación con otra docente que es del área de investigación, pero digamos que es un proceso, digamos, reciente, y ahí va la pregunta, para no de pronto extenderme. ¿Cómo dar esa fundamentación en materia de investigación cuando precisamente, digamos, lo que son en la media se viene a fortalecer, o bueno, más que fortalecer, a cumplir unos requisitos para grado, y digamos, no hay un proceso previo, no hay un proceso de, digamos, ni desde la básica primaria, ni desde la básica secundaria, ¿cómo podría generarse esos procesos de fundamentación? Por ejemplo, acá estamos tratando de hacer y de unir, porque la investigación es eso, ¿no? Teoría y práctica a partir de los medios alternativos y populares de comunicación, buscando generar que el estudiante se entienda como sujeto ético y político, un sujeto activo y no pasivo únicamente que recibe, digamos, unos contenidos. Sería por allí la pregunta, profe. Mira, perdón, yo aquí les envío, por si alguien no tiene Classroom, este es el link y el código de la clase es por si a alguien le falta. Listo, mira, muy a propósito de esa imagen, ¿ese es el Gramsci? ¿Es el Gramsci o no? Euler. Bueno, creo que es Gramsci. Entonces, sí, correcto. Sí, profe, es Antonio Gramsci. Gramsci. Entonces, el intelectual orgánico. Mira, muchas de los, por ejemplo, aquí hubo algo que fue la movilización del Líbano, lo que llamó los bolcheviques del Líbano Tolima, que hay un trabajo de Gonzalo Sánchez. Ahí incluso hay referencias precisamente de imagen muy interesantes. Entonces, si pueden acceder ahí, yo no sé si cualquier cosa me escriben al correo electrónico también o con Daniela y les mando los materiales y demás. Les digo más tarde, les mando otra batería de documentos. Entonces, frente a lo que dice Ole Ricardo, entonces el tema del intelectual orgánico es muy importante. En el caso de esto del Líbano y demás, muchos de ellos era el carpintero, el zapatero, que eran los que sabían leer, los que hacían lectura en voz alta. Esos son referentes muy interesantes precisamente de eso, el modelo del intelectual orgánico. Y eso en buena parte, ese tipo de prácticas van a salir es de la vida cotidiana, de los problemas cotidianos. En estos días les decía a los muchachos, ojo, hay que ser personas cultas, y les decía a los de primero, ojo con la idea de ser culto, cuando uno cree que el ser culto es solamente los libros. Les decía, ahora que vuelvan, cuando ustedes estén otra vez por allá en la finca, con el abuelo y demás, aprendan a hacer un injerto. Si los dejan por allá a capar un marrano, háganlo. Si lo pueden inseminar una vaca, háganlo. Si van a cuerca, háganlo. Yo lo hice en mi infancia y siendo urbano, pero aprovechaban cuando vivían cuando iba de vacaciones a lo rural. Hay que aprender. Y en ese aprender hay preguntas.
Entonces yo lo que creo es que hay que también precisamente ser muy orgánico en ver qué es lo que se pregunta la gente en la vida cotidiana, qué es lo que los niños hacen en la vida cotidiana, y que no aparezca el conocimiento como un tema externo y lejano, sino que tiene que aparecer lo más cercano, y de las preguntas que yo hago, y que entiendan que el conocimiento no es solamente el conocimiento de los libros, sino el conocimiento cotidiano. Ahora, ahí sí vuelvo a lo godo que soy, hay que sistematizarlo, hay que darle un orden, hay que aprenda. La clave aquí es aprender a pensar. En cualquier nivel, para lo que sea, es aprender a pensar, y parte de aprender a pensar, en eso sí, creo que hay que ser sistemático, pero ya el tema de la creatividad, los temas y demás, eso hay que dejar la libertad, y hay que tratar de absorber al máximo del contexto para que ellos lo puedan desarrollar. Eso sería pues, muy rápidamente. Igual aquí tú sabes que hay unas experiencias gigantescas en la educación popular, la universidad tiene una trayectoria larguísima, entonces no, yo eso más soy un admirador de los procesos que hay alrededor de eso, y que sencillamente eso, seguramente aquí hay muchos profesores y estudiantes y grupos que te pueden apoyar en ello. Pero desde mi perspectiva, yo creo que sería eso. No sé si ahí medio respondí. Listo, muchas gracias. El entusiasmo sí me gana. Dale. No, muchas gracias a ustedes, y nada, ahí está esto. Sí, les pido que me den un par de días para mandarle lo de la matriz, porque tengo unas citas médicas en Cali, entonces tengo que ir a hacer eso, pero máximo la próxima semana les envío, y yo creo que les puede ser muy útil, incluso eso para lo que decía Ricardo ahora, y para cualquier trabajo que vayan a hacer, porque es lo que permite ordenar y sistematizar, y en este caso pues haré un énfasis en los materiales, eso, las imágenes, los videos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si alcanzamos algo más. Profe, si no tiene inconveniente, Erika tiene... Yo tengo una asesoría ahorita a las 4, tengo ahorita asesorías, pero la última pues para bueno, eso ya sería la última. Erika, creo que Erika levantó la mano. Sí, hola profesor. No, primero en realidad quería agradecerle porque hace mucho tiempo y mucho menos en la virtualidad había tenido una charla tan agradable, y agradecerle eso. También en vía de que estoy en mi proceso de grado y me he querido un poco alejar de lo estudio geografía, lo que es la geografía tradicional, y llevarlo un poco más a procesos sociales. Por ejemplo, mi tesis va de radio y cómo se construye territorio a través de la radio. Entonces, tal vez lo moleste por correo en estos días también. Pero primero pues agradecerle por la charla. No es una pregunta, simplemente... Vale. No, con mucho gusto. Y además eso, yo tengo un posgrado en comunicación también, entonces algo trabajo trabajo esos temas muy, de nuevo, monotemático, ligado al tema de criminalidad y cosas de ese estilo. Y lo otro área mía es el tema de tierra. Mi tesis doctoral fue sobre el conflicto por la tierra en comunidades indígenas en el Cauca, desde la ley 89.890 a la Constitución del 91, entonces, y a partir de eso también trabajo temas de comunicación, temas precisamente de catastro, por ejemplo, la geografía. Bueno, ya se están yendo, y además yo me voy para la siguiente asesoría. Entonces, sí, lo de tierras es bien interesante, Lisette. Gracias, entonces los dejo, mil gracias a ustedes, y bueno, estoy pendiente. Por favor, profe, antes de que se desconecten, para que por favor prendan la cámara y tomemos un registro fotográfico de la actividad. Listo. Prendan la cámara, no sean tímidos y tímidas. Eso, para que tomemos una fotico. Alguien estaba preguntando que si el taller es de cada miércoles, ¿no? Realmente estos talleres se están haciendo pues como en el marco del Encuentro Virtual de Vocaciones Científicas, Creativas e Innovadoras 2021. Entonces, como más por el encuentro de semilleros. ¿Listos? Vamos todos a la cámara, anímense. Vale, antes de que vayan. Bueno, sonríen. Muchísimas gracias a todos por la participación. Sí. Ahí ya tomé el registro. Muchas gracias a todos por la participación. Recuerden que el día de mañana también hay talleres para los que se inscribieron. Entonces, pues, eso sería todo. Vale, mil gracias, que estén muy bien. Vale, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias.
Gracias.